complace informar e invitaros de la celebración de una nueva edición del Mes de las Finanzas Sostenibles. Va a ser por tercer año consecutivo que celebramos estos eventos en AFI, y con un enfoque sectorial en el que abordemos las principales novedades no solo regulatorias, sino también de las mejores prácticas incorporadas por los líderes en esa incorporación, nuevas métricas de medición, metodologías y, en última instancia, avances en lo que es la agenda de incorporación de la sostenibilidad en diferentes sectores: en banca, en seguros, en la industria de servicios financieros y de inversión, en administraciones públicas. Y en esta nueva edición incorporamos adicionalmente el enfoque empresarial y, sobre todo, un enfoque transversal de la formación que es necesaria para incorporar esa agenda de sostenibilidad. La sostenibilidad ha venido para quedarse, y la agenda de sostenibilidad es un mandato absoluto en todo tipo de entidades financieras y no financieras. Y, como digo, no solo por las exigencias regulatorias, sino porque los clientes lo valoran, los grupos de interés lo valoran y, en última instancia, es bueno para las compañías. Como dirían los anglosajones, it pays to be sustainable. Y esto es algo que todas las entidades, los órganos de gobierno y la alta dirección deben de tener en cuenta. Bueno, pues a contribuir a incorporar esa agenda de sostenibilidad en todas las entidades es a lo que pretende ayudar estas 5 jornadas a las que os invitamos a asistir. Os esperamos. Buenos días a todos. Bueno, pues con este vídeo inauguramos el Mes de las Finanzas Sostenibles aquí en AFI, con este vídeo de Ángel Vergés, nuestro vicepresidente. Antes de nada, daros la bienvenida a todos, tanto a los que habéis venido en presencial como a la gente que nos sigue en streaming, que me consta que es mucha, y gracias por compartir un año más, ¿no? De hablar de sostenibilidad en el ámbito financiero, tanto en empresas financieras como no financieras. Es ya el tercer año que desarrollamos esta iniciativa. Y cómo han cambiado las cosas, ¿no? Lo hablábamos con mucha gente al inicio en el café, que wow, cuántas cosas han pasado en el mundo de la sostenibilidad en estos últimos años. Yo recuerdo todavía ese primer año, ¿no? Cuando hablábamos y planificábamos estas jornadas, que todavía estábamos pensando en, oye, hay que ser muy pedagógicos, hay que hablar de lo que es la sostenibilidad, hay que hablar de los impactos que vienen, hay que hablar de que esto ya va a ser algo estratégico, insisto, tanto en empresas financieras como en empresas no financieras. Pero bueno, yo creo que este año ya hay que hablar de otras cosas, ¿no? Yo creo que ya todos somos conscientes de que la sostenibilidad ha venido para quedarse, que el impacto, tanto desde un punto de vista de regulación como de negocio, es muy intenso, y que ahora ya lo que toca es materializar, ¿no? Bajar de lo inconcreto, de lo teórico, a lo concreto. En eso es en lo que estamos en estos últimos años, eso es lo que nos queda por delante. Toda esa parte, insisto, de regulación que ya preveíamos, toda esa parte de autorregulación que está haciendo este sector, bueno, pues ya toca avanzar y divulgar en cuanto a cómo todo esto, este tsunami que nos ha venido, se puede materializar en la práctica. Para eso organizamos este Mes de las Finanzas Sostenibles, que para nosotros, para AFI, pues va mucho más allá que las jornadas. Vamos a celebrar, como bien sabéis, este ciclo de 5 jornadas. En las próximas semanas aterrizaremos, ahora os contaré en cada una de las verticales, de las necesidades que tienen nuestros clientes, desde un punto de vista de modelo de negocio. Pero a lo largo de este mes vamos a hacer muchas más cosas. Vamos a realizar análisis, vamos a publicar estudios, vamos a publicar también vídeos de diferentes temáticas que creemos que son de utilidad. Hemos hecho una edición especial de nuestra revista Empresa Global, y también hemos querido que todos los empleados de AFI se impliquen en esto, ¿no? A través de una serie de iniciativas, de colaboraciones con empresas como Ecoembes, carreras con Ecorun, con lo cual para nosotros, más allá de las jornadas, que son muy importantes, pero queremos que sea un mes en el que la sostenibilidad impregne absolutamente todo lo que haga AFI. Como os decía, es una iniciativa en la que consta de 5 jornadas. Hoy empezamos con la primera, que es la jornada de inversiones, pero vamos a intentar tocar todas las verticales que pueden afectar a empresas financieras o empresas no financieras. La semana que viene tendremos la jornada de formación. Qué importante es la formación, ¿no? Y cuánto nos tenemos que formar, sobre todo los que venimos de un mundo financiero que no sabemos o que no sabíamos absolutamente nada de sostenibilidad, ni tanto desde un punto de vista ambiental ni desde un punto de vista social. Bueno, pues todavía queda mucho en lo que formarse, ¿no? Y en este foro de nuestra escuela, pues obviamente, pues es uno de los lugares
más obvios para hablar de las necesidades de formación. Tendremos también una jornada de seguros. Siempre lo decíamos, hace ya, cuando empezábamos a ver cómo venía toda la regulación, decíamos, oye, mucho cuidado, porque aquí estamos muy pendientes la parte de inversiones, estamos muy pendientes las entidades financieras, las entidades de crédito, los bancos, pero cuidado con las compañías de seguros, porque también la sostenibilidad le afecta pues prácticamente a todas sus ramas de negocio, pero no solo las ramas de negocio a través de la distribución, la parte de IDD, sino al activo, al pasivo, a la propia gestión corporativa de la entidad, con lo cual también hablaremos y mucho de la parte de seguros, que como decía es un ámbito que también está muy afectado, muy impactado por la sostenibilidad. Tendremos otra jornada de finanzas públicas. En muchos foros hablamos de la necesidad de que lo público apoye esto, de la colaboración entre lo público y lo privado. Y ya lo estamos viendo, ya estamos viendo muchas iniciativas, fundamentalmente en Europa y aquí también en España, donde lo público ya está empujando y está consiguiendo que el privado se una y realizar realmente desarrollos pues, que hace unos años eran impensables, con lo cual también hablaremos de ese protagonismo que tiene que tener lo público en toda la parte de sostenibilidad, ¿no? Y el desarrollo y los retos a los que nos enfrentamos. Y por último cerraremos con otro de los grandes sectores impactados, ¿no? Aquí veo a mucha gente de bancos, de entidades financieras, de entidades de crédito. Bueno, pues hablaremos y mucho del impacto de la sostenibilidad en la banca, ¿no? Donde al igual que en las compañías de seguros, los bancos ya no solo tienen su función de entidad de crédito, suelen tener su función de entidad que presta servicios de inversión, de fábrica de producto a través de las gestoras, de las compañías de seguros, en el caso de Banca Seguros, con lo cual, pues obviamente también es uno de los sectores más afectados. Ese será el ciclo al completo, las 5 jornadas que nos vienen por delante y a las que os podéis apuntar y os invitamos a ello. Pero bueno, hoy vamos a hablar de inversiones, hoy vamos a hablar del sector de la gestión de activos, de los servicios de inversión. Yo diría uno de los sectores pues seguramente también más impactados y más tempranamente impactados, ¿no? Llevamos hablando ya de sostenibilidad desde hace unos años y yo diría pues que hemos tenido 2 o 3 palancas claves, ¿no? Una palanca es la regulación. Todavía nos acordamos, y veo algunas caras, que hablábamos de 2019, antes del COVID, ya preparando algunas entidades para adaptarse a esa regulación de la SFDR, del reglamento de divulgación, de la integración de los riesgos ASG. Insisto, algo que hasta hace unos años pues ninguno sabíamos ni qué era ni cómo hacerlo, ¿no? Ni cómo trasladarlo a la gestión de nuestras inversiones. 2022, con la llegada de Green MiFID, nosotros ya avisábamos, la parte de integración es un impacto, pero es un impacto sobre todo desde un punto de vista de producto. La parte de Green MiFID, la regulación Green MiFID afecta a la parte de distribución, una parte que en España yo diría que es prioritaria. Las fábricas son muy importantes, pero lo que es más importante en España es la distribución, ¿no? Cuando estamos hablando de productos financieros. Con lo cual, bueno, yo creo que ya hemos tenido los 2 grandes impactos. Yo creo que hoy miro la parte normativa. Desde un punto de vista de regulación no podemos esperar mucho más. Quiero decir, no hay grandes impactos que nos vengan por delante, pero es que ahora queda lo más difícil. Ahora lo que queda es aterrizar todo eso, ver cuál es la actividad de supervisión y ver que efectivamente pues estamos cumpliendo con lo que nos demanda la normativa, ¿no? Con lo cual todavía desde un punto de vista de normativo hay grandes retos por delante, pero sobre todo lo que hay por delante es un reto desde un punto de vista estratégico. Yo diría que somos el sector que más hemos puesto recursos en esto. Es un sector que en los últimos años nos hemos tenido que formar, hemos tenido que adquirir nuevos conocimientos. Hemos tenido que meter muchos recursos en cuanto a herramientas, hemos tenido que contratar proveedores de datos, hemos tenido que desarrollar metodologías, estamos trabajando mucho en la parte de reporting. Y yo lo que animaría también al sector, a la industria, es a que esto tiene que lucir. Esto no se puede quedar de puertas hacia adentro, ¿no? Echamos en falta, oye, que realmente las entidades salgáis a contar lo que estáis haciendo y que los clientes sepan lo que estamos haciendo y los esfuerzos que estamos dedicando a esto. Hablando con entidades financieras, hablando con directores generales de gestoras, nos decían esto, oye, estamos metiendo muchos recursos y el cliente creemos que no lo está percibiendo. Bueno, pues el cliente lo tiene que percibir, tanto desde un punto de vista de que vean que se está haciendo y que se está haciendo bien las cosas, como desde un punto de vista de que vean que la industria está cambiando y que estamos incorporando nuevas estrategias y nuevas formas de hacer, ¿no? Nuevas formas de gestionar. Bueno, pues ese es el objetivo de hoy, una jornada de divulgación en la que ya vamos a pasar más de la teoría de estos últimos años a la práctica. Vamos a intentar ayudaros a todos vosotros a entender mejor, bueno, pues cuáles son las próximas actuaciones que tenemos por delante y la mejor forma de materializarlas. Y por eso contamos con un plantel de lujo, ¿no? Como suele ser en estas jornadas. Es una jornada, ya sabéis, de 1 hora y media, en la que vamos a tener distintas mesas redondas y distintos diálogos. Vamos a empezar
hablando de Green MiFID. Como decía, pues todavía estamos en ello, ¿no? Todavía estamos asumiendo cómo ha cambiado esto y cómo va a cambiar tanto desde el punto de vista de distribución como desde el punto de vista, sobre todo, de producto financiero. Ahí lo que veremos es cuál es el estado de implementación, con Úrsula, socia de Finreg, y con Laura Palomo, que es responsable del área jurídica de Inverco. Pero hablaremos también de reporting, decíamos, de la teoría a la práctica. MiFID es algo que ya tenemos ahí, que todavía efectivamente estamos aterrizando, pero seguramente este año una de nuestras máximas preocupaciones será el reporting. ¿Por qué? Porque ya nos viene mucho reporting que tenemos que cumplir, ¿no? Y de ver el RTS a cumplimentar el RTS cambia mucho, y de ver cómo tengo que gestionar o ver cómo tengo que reportar los PIAs a gestionar y conseguir reportar los PIAs de forma homogénea y de forma razonable, pues también cambia mucho. Bueno, pues de eso también vamos a hablar precisamente con los proveedores de datos, ¿no? En una mesa redonda que moderará mi compañera Claudia Antuña, socia de AFI y responsable del área de sostenibilidad, y en la que contaremos con Juan Carlos Calderón, espero, porque no le veo por aquí, Executive Director para EMEA en ESG de MSCI, y Víctor Fernández, director de producto de Clarity. Y cerraremos la mesa con una parte que es muy importante para nosotros, que es la industria. Oye, ¿y de todo esto qué opina de la industria? De esas obligaciones normativas, de los retos estratégicos que tenemos por delante, de las nuevas estrategias en cuanto a producto. Pues ahí tendremos la visión de las gestoras, ¿no? De las fábricas, que son las que, bueno, pues tienen que poner ahí toda la carne de asador y hacer todos los desarrollos para que esto se convierta en una realidad. Ahí tendremos también una mesa redonda que liderará Marisa... perdón, lo he dicho al revés. Claudia Antuña liderará la mesa... Marisa Aguilar. Marisa liderará la mesa de la parte de reporting y la parte de proveedores de datos. Y en este caso sí, bueno, Marisa Aguilar, yo diría socia, compañera, amiga. Llevamos muchos años con ella, con Allianz Global Investor, pues hablando de sostenibilidad. Y ella liderará, como decía, la mesa de proveedores de datos, y la mesa de la industria la liderará Claudia, y ahí nos van a acompañar Natividad Sierra, Head of Investor Relations and ESG en Corfin Capital, y Pablo Hernández de la Merced, Head of Sustainability en CaixaBank AM. Así que nada, con esta introducción yo os dejo. Vamos con la parte que seguramente generará más dudas, más controversias y más comentarios, que es la parte normativa. Así que os dejo, Úrsula, Laura, cuando queráis. Muchas gracias. ¿Me veis bien? Así con... Vale, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, gracias a AFI por la invitación y por organizar estas jornadas, que la verdad que son siempre muy interesantes, porque bueno, la sostenibilidad, como bien decía Carlos, ¿no? Es un tema que ha entrado con mucha fuerza en la industria financiera, que ha causado bueno, pues un gran cambio, ¿no? Y mucho más de lo que probablemente se preveía en cuanto a lo que tiene que ver con gama de producto, con forma de comercialización al cliente y demás, ¿no? Y uno de los pilares fundamentales de esta transformación ha sido Green MiFID. Bueno, supongo que la mayoría lo conocéis, pero para los que no, a lo mejor estéis menos familiarizados con la normativa de sostenibilidad, Green MiFID lo que ha supuesto es el requerir a las entidades financieras que pregunten a los clientes por sus preferencias de sostenibilidad. ¿Por qué? Bueno, pues con la idea de decir, oye, al final el cliente puede tener unas inquietudes o puede querer tener que su cartera tenga productos sostenibles, pero si no se lo preguntas directamente, pues probablemente ni se le ocurra, ¿no? Que tenga esa opción, ¿no? Entonces, ante esa realidad, pues la Comisión Europea y la normativa lo que obliga a las entidades es que, como parte del test de idoneidad, es decir, como parte de la prestación de servicios de asesoramiento y de gestión de cartera, pregunte al cliente por sus preferencias. Hasta ahí muy bien. El problema es que, como todo, el diablo está en los detalles, ¿no? Y lo que ha sido bastante complejo es el cómo se pregunta, ¿no? La norma es bastante taxativa en cuanto a cómo se tiene que preguntar, limitando bastante qué productos son los válidos para clientes que efectivamente manifiestan estas preferencias, ¿no? Aquí, bueno, pues los que estéis más familiarizados habéis oído hablar de famosos productos 8+, productos artículo 9, bueno, que básicamente son productos que encajan, ¿no? Dentro de estas definiciones de la norma, porque
o bien tienen en cuenta las principales incidencias adversas, estas famosas PIAs que comentaba antes Carlos, o bien porque tienen inversión sostenible, sea conforme a SFDR o sea conforme a, que es el reglamento de divulgación, o bien sea conforme al reglamento de taxonomía. Esto pues hace que los distribuidores pues tengan que adaptar la oferta de productos, ¿no? Y por tanto también las fábricas a estos nuevos requerimientos y estas nuevas definiciones. Y bueno, esto es simplemente por tener una pequeña introducción, ¿no?, de qué estamos hablando, porque entiendo, bueno, pues que habrá gente que esté más familiarizada y gente que menos. Y bueno, pues ante todo esto, ¿qué es lo que hemos visto? Bueno, pues obviamente una transformación, ¿no?, brutal de la oferta de producto. Y ahí quería, bueno, pues aprovechar para preguntarte, Laura, cómo estáis viendo, ¿no?, desde Inverco el efecto que ha tenido en todo lo que es la industria de gestión de activos, pues este nuevo cambio, ¿no?, y estas nuevas necesidades de preguntar al cliente por sus preferencias. Pues bien, desde Inverco venimos observando en Carlos y ahora Úrsula, Green MiFID es una normativa dirigida fundamentalmente al comercializador. Esto nos quita para que afecte, impacte de manera también directa en el fabricante. ¿Por qué? Porque el fabricante, teniendo en cuenta cómo se ha configurado esta normativa, tiene que estar preparado para responder a las necesidades de los clientes, es decir, para ofrecer productos. En ese sentido, el punto de partida, cuando se empieza a discutir MiFID y previamente justo con anterioridad a su aprobación, es, bueno, potencialmente vamos a tener un porcentaje X de clientes con preferencias de sostenibilidad. Ya veremos a ver cuáles son esas preferencias, pero lo vamos a tener. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para ofrecerles algo, para ofrecer un producto que satisfaga esas preferencias y, por lo tanto, tenemos que revisar a ver cuál es la gama de productos que estamos ofreciendo y si es suficiente para satisfacer tales preferencias. Esto es lo que a nivel de sector de la gestión de activos estaremos de acuerdo ha ocurrido. Ahora bien, ¿qué ocurre? Cuando se publica el reglamento, el Green MiFID, empiezan, digamos, que los problemas. ¿Por qué? Porque regula qué son las preferencias de sostenibilidad. Es decir, establece que preferencias de sostenibilidad no son cualquier cosa, no es cualquier inclinación hacia la sostenibilidad que cada uno individualmente, de acuerdo con sus convicciones personales, pueda tener. No, preferencia de sostenibilidad es una inclinación en mayor o menor medida por un producto que invierta, que haga inversiones sostenibles, tal y como están reguladas en un artículo en concreto del reglamento de divulgación, esto es SFDR, que haga en mayor o menor medida inversiones alineadas con la taxonomía o que en su caso haga inversiones que consideren vías. Esto así parece que engloba muchas cosas, pero entraña una complejidad inmensa. La taxonomía en el momento en el que estamos hablando, es decir, con anterioridad a agosto de 2022, fecha a partir de la cual es exigible MiFID, estaba por desarrollar, ya no la social, la medioambiental también. El concepto de inversión sostenible le faltaba muchísima concreción. Es más, es que en septiembre, con posterioridad a la exigencia de estos nuevos requisitos sobre preferencia de sostenibilidad, las ESAs, las autoridades europeas de supervisión, le estaban preguntando a la Comisión Europea que por favor concretase el concepto de inversión sostenible. Lo mismo con la consideración de PIAs. Es decir, tenemos a las ESAs preguntando a la Comisión Europea qué es considerar PIAs, efectivamente, con arreglo a SFDR, en septiembre. Es decir, con posterioridad a la exigencia de Green MiFID. Por lo tanto, esto implicaba unos retos tremendos. Hasta la fecha, ¿con qué veníamos trabajando? Con el marco conceptual de SFDR. Es decir, los productos, si tenían sesgo de sostenibilidad, eran verde oscuro, esto es productos del artículo 9, verde claro, esto es productos del artículo 8 o mainstream. Bueno, que asumían en todo caso y como mucho pues eso, la obligación de incluir una gestión de riesgos de sostenibilidad, de acuerdo con el artículo 6. Pero esto era lo que había, es decir, el que tenía más ambición se supone que se iba al artículo 9, el que tenía ambición pero un poquito menos en materia de sostenibilidad se iba al artículo 8 y esto es lo que se estaba ofertando. De repente llega agosto o llega el momento de preparación de agosto para cumplir con las preferencias de sostenibilidad y las casas, los fabricantes dicen, bueno,
Vamos a ver, yo tengo que reubicarme en esta oferta de productos, porque es que no vale ofrecer artículo 8 o artículo 9. Es posible que muchos artículos 8 no satisfagan las preferencias de mis clientes, porque no hagan inversión sostenible del 2.17, signifique esto lo que signifique, no consideren PIAs o no hagan inversión taxonómica, entre otras cosas, bueno, por las condiciones del mercado de activos subyacentes en aquella fecha. Pues bien, teniendo en cuenta esta situación, en lo que nos volcamos, particularmente desde Inverco, fue en convencer a ESMA y a la CNMV, que forma parte de ESMA, que a la hora de reelaborar sus directrices sobre la aplicación de requisitos de idoneidad MiFID, esta normativa, tomando en consideración el estado de la normativa y del mercado, en aquel momento adoptase un enfoque lo más, digamos, pragmático y flexible posible, porque estamos en el camino de adaptarnos a la sostenibilidad, pero no es un problema de implementación por parte del sector, no es un problema de ganas de adaptarnos a la normativa, es un problema de que la normativa está incompleta y es un problema de que el mercado, a día de hoy, de activos verdes y digamos, de información sobre las empresas y los activos que se pueden adquirir, está en proceso, digamos, de desarrollo. No tenemos información todavía suficiente corporativa, no tenemos un mercado, por lo tanto, de activos suficientemente desarrollado. Bueno, en esta batalla, tratando de convencerles sobre el enfoque pragmático, pues bueno, hubo cosas que se ganaron, hubo cosas que no tanto, la normativa era la que era, tenía efecto en todos los Estados miembros, pero bueno, en todo caso, ¿qué es lo que hemos visto? Llegó agosto de 2022, resultaron exigibles estos nuevos requisitos, el reglamento Green MiFID, ¿y qué pasó con la oferta de producto? Las estadísticas de Inverco son las siguientes. Ha crecido muchísimo la oferta de producto, es decir, partimos de una situación cuando resulta de aplicación SFDR en la que no se llega al 10% en España con oferta de producto doméstico que tiene sesgo de sostenibilidad, fondos con sesgo de sostenibilidad, y en marzo de 2023, esto es, hace un mes, a 31 de marzo, tenemos ya un 35% de productos registrados en CNMV, de fondos registrados en CNMV que tiene sesgo de sostenibilidad. De estos, la inmensísima mayoría es artículo 8, en torno al aproximadamente un 34%. El 1% restante son artículos 9. Es verdad que en España lo que hemos vivido es un crecimiento muy sostenido de los artículos 9, sin vivir además el fenómeno de las reclasificaciones, que en el caso español no han tenido lugar, es decir, no hemos identificado fondos que fueran registrados inicialmente como artículo 9 y pasasen posteriormente a ser artículo 8. Pero con todo ha tenido un crecimiento muy sostenido. En cambio, los productos del artículo 8, los fondos registrados como artículo 8, han crecido muchísimo. Y en ese sentido, justo revisando ayer los datos, me llamaba la atención que efectivamente en julio, es decir, en vísperas de la aplicación de MiFID, crecen mucho, bueno, se produce un registro de muchos fondos nuevos y clases nuevas, tanto artículo 8 como artículo 9, fundamentalmente artículo 8, y de hecho el crecimiento de los productos de artículo 8, digamos que en términos de patrimonio aumentó casi un 10%, bueno, entre 8 y 10%, más o menos. Lo cual, bueno, quiere decir que en vísperas de la aplicación y de la exigencia de MiFID, las gestoras españolas parece que estaban apostando como por productos del artículo 8 como productos que, bueno, se podían ofrecer para satisfacer potenciales preferencias de sostenibilidad de sus clientes. Con todo, sí que en ese sentido desde Inverco somos muy cautos, es decir, hasta aquí no ha habido información en materia de sostenibilidad, información suficiente, ha habido muy escasa información en materia de sostenibilidad de las corporaciones, de los activos subyacentes en los que invertimos. A medida en que esta información va creciendo, y esperemos que además en los próximos 2 años crezca muchísimo más, esperemos que esto puede tener un impacto enorme en la oferta de producto, que esto puede ser clave, es decir, que por ejemplo crezca la oferta de productos del artículo 9.
Bueno, con esto no sé si he respondido suficientemente tu pregunta, Úrsula. Totalmente. Perfecto. Bueno, pues yo por mi parte comentaros la parte, digamos, ¿no? del distribuidor y cómo estamos viéndolo en las entidades, ¿no? que han llevado a cabo la implementación, que les pasa pues exactamente lo mismo que comentaba Laura un poco más en la parte de gestión de activos, ¿no? Lo que vemos es que, bueno, pues en agosto cuando entró en vigor MiFID II realmente aún no había suficiente información por parte de gran parte de las gestoras, aún no era obligatorio que los RTS, digamos que la información pre- y postcontractual de los fondos se hiciese conforme al reglamento delegado de divulgación, por tanto no era necesario que los fondos no estaban obligados legalmente a dar toda la información que realmente necesitaba el distribuidor para poder verificar si efectivamente un fondo tenía o no inversión sostenible o tenía o no inversión conforme a taxonomía. Ahí lo que hemos visto es bueno, pues que se ha creado por la industria el European ESG Template, ¿no? El EET, con el que habréis sufrido pues las gestoras y los distribuidores también a veces para intentar entenderlo, ¿no? Porque a veces la información no era exactamente uniforme en todos. En el que se reportaba por parte de la industria pues esos porcentajes de inversión sostenible, de inversión conforme a taxonomía y de inversión conforme y de si se gestionaban o no PIAs. Pero ¿cuál ha sido el problema? Bueno, pues que la realidad es que, como decía Laura, ¿no? Al final la falta de activos, la falta de inversión subyacente y la dificultad, ¿no? de adaptarse con tan poco plazo ha hecho que realmente el cumplir estrictamente con todo lo que exigía la normativa era prácticamente imposible. O sea, realmente, primero porque el grado de detalle que exige la norma y las guías de ESMA que detallaban, ¿no? cómo se tiene que hacer esto, que además pues se han publicado, se han traducido finalmente hace relativamente poco y tienen un plazo de entrada en vigor de 6 meses y que están ahora mismo, aún no están al 100% en vigor, pero en el fondo no hacen más que desarrollar lo que dice la norma. Tampoco es que... O sea, realmente ¿no? muchas veces nos agarramos a, bueno, aún no están las guías. Bueno, en realidad la norma ya dice lo que habría que preguntar. Es verdad que bueno, pues es una manera de decir, bueno, yo de momento lo que hago es una interpretación parcial, ¿no? Y lo que vemos es que lo que se ha hecho mayoritariamente es optar por una entrada en vigor, digamos, un poco faseada de la norma. Es decir, no voy a de repente hacer un test con el grado a lo mejor de detalle absoluto que me pide la norma, porque le voy a tener que preguntar al cliente unos conceptos que ni conoce, ni soy capaz de realmente de darle producto con tal granularidad, porque la realidad es que incluso productos artículo 9, por ejemplo, lo que hemos visto es que en alineación de taxonomía pues están reportando prácticamente cero la gran mayoría por la dificultad que hay, porque es que claro, la taxonomía completa pues sí que habría, ¿no? a lo mejor muchos activos, pero cuando realmente solo hay ambiental y de 6 objetivos solo están desarrollados 2 y además de esos 2, bueno, pues sectores muy concretos, tampoco es que toda la posibilidad de estos 2 estén analizados, bueno, pues claro, estamos hablando del subconjunto, ¿no? Entonces, realmente, pues la posibilidad de hacer una cartera diversificada con taxonomía, pues es complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues la realidad es que, claro, le vas a preguntar al cliente si quiere taxonomía para luego decirle que si la quiere solo le puedes dar un 0,1% en su cartera. Bueno, pues eso el cliente no lo va a entender. Nosotros lo entendemos y lo vemos completamente razonable, ¿no? Pero el cliente eso pues no lo entiende, lógicamente, por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que se ha hecho, yo creo que ahí también, bueno, el regulador, y ha insistido mucho, es verdad que el regulador en las Open Hearings de ESMA insiste mucho en que son conscientes de que los test tienen que ir adaptándose a la oferta de producto, que ahora mismo estamos en un momento pues de transición, pero bueno, la norma también es verdad que dice lo que dice y exige lo que exige, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos esa contradicción entre lo que dicen las guías y la propia norma y lo que, bueno, que el regulador sí que nos está diciendo, tanto a nivel europeo como local, que bueno, parece que se puede ir con una cierta, bueno, paseado, ¿no? De cierta manera, y eso es lo que vemos mayoritariamente. O sea, yo creo que de entrada un test que cumpla el 100% de las guías de ESMA, bueno, prácticamente nadie lo tiene y creemos que es lógico que no sea así, porque realmente al final lo que harías es decir al cliente que no tienes producto para el 90% de sus opciones, ¿no? Y lo que creemos es que se va a ir viendo, bueno, pues una evolución, ¿no? de esos test, que son unos test que en ningún caso tienen una vocación de una permanencia, decir, bueno, pues yo ya he hecho mi implementación de MiFID y ya lo dejo para los próximos 5 años, ¿no? Pues la realidad es que no. La realidad es que esos test van a tener, ¿no? que irse actualizando y adaptando a los nuevos requerimientos normativos, ¿no? y también a la mayor oferta de producto, ¿no? Esperamos que... La verdad es que yo ahí, bueno, no sé cómo lo ves, pero yo creo que ahí, por ejemplo, en la parte de taxonomía va a costar que realmente haya, ¿no? Porque incluso aunque se desarrollen ahora el resto de objetivos, sigue siendo algo muy de nicho, y los artículos 9 yo creo que van a seguir siendo muy de nicho, pero bueno,
Yo creo que sí que pues, la inversión sostenible, es verdad que hay muchas dudas en cuanto a qué quiere, ¿no? Qué quiere decir inversión sostenible, qué metodologías son válidas, si se envía a nivel compañía, a nivel actividad. Bueno, pues ahí hay bastante debate, pero yo creo que taxonomía va a seguir siendo siempre, quizás parecía que iba a ser, ¿no? la forma que íbamos a tener de medir la sostenibilidad, y yo creo que va a seguir siendo algo bastante de nicho, ¿no? Bastante de actividades muy concretas y productos muy concretos. Y bueno, pues yo creo que habrá que ir viendo, ¿no? Cómo vamos poco a poco a ver que viendo también los reguladores, bueno, cuando empiecen a inspeccionar o hagan alguna supervisión, pues el grado de exigencia que imponen y cómo vamos evolucionando, ¿no? Y ahí, bueno, que quería preguntar un poco cómo estáis viendo los nuevos, decías, no hay ninguna normativa de momento. Normativa es verdad que no, con matices, ¿no? Como siempre, o sea, normativa es verdad que, bueno, ya tenemos MiFID ya suficiente, pero sí que estamos viendo, bueno, pues por un lado la propia consulta, ¿no? Perdón, por la propia guía, que nos detalla mucho más, por otro lado el tema de la consulta de nombres de fondos, que creemos que también, bueno, pues va a tener relevancia porque es una manera de, sin regular, sabéis que SFDR nunca pretendió regular categorías de productos, aunque en realidad es lo que ha hecho, ¿no? Pero la normativa lo que buscaba era una normativa de transparencia, ¿no? Entonces, pero al final se ha creado pues las clases 8, ¿no? y 9. Pero ahora es verdad, ¿no? que con la guía de nombre, el uso de nombres, pues parece, ¿no? que se está intentando también el ir hacia una cierta regulación de qué se puede llamar, qué, no sé cómo lo estáis viendo y qué impacto le veis, ¿no? también ahí. Sí, efectivamente, como muchos sabréis, hace poco se publicó una consulta, en este caso por parte de ESMA, para establecer directrices para el uso por parte de los fondos de inversión de denominaciones que incluyan términos relacionados con la sostenibilidad. Esto participamos en la consulta, por supuesto, todo el sector. De hecho, bueno, a nivel de Inverco tenemos creado un grupo de trabajo para, entre otras cosas, consensuar, un grupo de trabajo con entidades, quiero decir, entre otras cosas, para consensuar las respuestas y armar efectivamente lo que son los comentarios y sugerencias a los reguladores en relación con normas que se someten a la consulta y que tienen tanto impacto como la que estamos hablando. Es decir, ahora tenemos, por ejemplo, un 35% de fondos en España registrados como sujetos al régimen de transparencia, como señala Úrsula del artículo 8 y artículo 9, pero habría que ver cuántos de estos tendrían que modificar su denominación si estas guías llegaran a salir adelante. Nosotros, sinceramente, desde Inverco, esta consulta, esta propuesta de guías nos ha producido cierto estupor. No se me ocurre una palabra más políticamente correcta. Tranquila. ¿Por qué? Es decir, nosotros estamos completamente de acuerdo con el papel de ESMA de homogeneizar, de tratar de crear prácticas comunes a nivel europeo, cuestión que es tan difícil en estos 27 Estados miembros, que con reguladores con sensibilidades diferentes, dejémoslo ahí, en relación con tantas cosas, en nuestro caso el funcionamiento de la industria de fondos o las reglas por las que se tienen que regir. Ahora bien, en la situación en la que estamos, que efectivamente SFDR no estaba inicialmente, digamos, diseñada para constituir clasificación ninguna de fondos. Se trataba de que fuera, bueno, de fondos o de productos, se trataba de que fuera un sistema de transparencia, un régimen de transparencia al que adherirse si cumplías con determinados requisitos. Pero en la práctica, como no se ha desarrollado una ecoetiqueta propiamente dicha que estaba prevista por parte de la Comisión Europea, se ha quedado ahí y se ha quedado en un lugar viviendo un sueño, bueno, eterno, en fin, ya veremos, efectivamente, eterno, y en ausencia de mejor regulación. ¿Qué pasa? Que SFDR se ha comportado en la práctica como un sistema de clasificación, propiamente dicho. Y esta es una cuestión que ESMA no debería de obviar. ESMA lo que trata en este punto, o lo que proyectaba en su consulta es, vale, hay muchos fondos en el mercado que utilizan términos verdes. Vamos a crear unos umbrales cuantitativos, muy exigentes, además, muy exigentes, para que solamente aquellos fondos que sean sumamente verdes puedan llamarse verdes. ¿Qué pasa? Que esto viene cuando la industria ya ha hecho un esfuerzo muy grande por adaptarse a una serie de normativas que tienen ya de por sí claros problemas de consistencia, esto es SFDR con Green MiFID en particular, y de repente nos
proyectan la introducción de unos umbrales que no tienen nada que ver, que se superponen a Green MiFID, a las preferencias de sostenibilidad tal y como estaban definidas, a SFDR, y que además no guardan relación esos criterios con ninguno de los anteriores, de manera que claro, desde la asociación decíamos, es que esto, lejos de promover la inversión y la oferta en productos sostenibles, esto al consumidor, al cliente, particularmente al minorista, se le tiene que generar una confusión inmensa. De repente, un cliente que te exprese preferencias de sostenibilidad en el sentido, si es que entiende alguno de los conceptos, pero bueno, en el sentido de la normativa le tienes que decir que en realidad esas preferencias de sostenibilidad no son verdes, que lo realmente verde es otra cosa que además tú no lo tienes. Bueno, la verdad, todo muy complejo, con además los consiguientes daños colaterales o reputacionales, digamos, de que tienes un 35% de fondos registrados después de pasar por un proceso de autorización con el ok de nuestro supervisor en España, que tienes que cambiarle la denominación, porque ese proceso de registro y supervisión con el ok del CNMV no ha sido suficiente. Ahora tienes que cambiarlo porque la nueva normativa dice que no, que tú estabas diciendo que eras verde, pero realmente no eres verde, porque no eres lo suficientemente verde que ahora entiende ESMA que tienes que ser. Y eso añadido al riesgo de que no todos los países de la Unión Europea se adhieran a las directrices, un clásico por otra parte, claro, sería una situación encantadora, con fondos de otros estados comercializándose sin cumplir con estos requisitos, fondos que sí que cumplen con estos requisitos, bueno, una situación de caos total. Y, más importante aún, en vísperas de una modificación de la normativa de divulgación que puede abordar de una vez por todas, y que sería igual lo lógico, ¿no? y que sería lo lógico y que sería lo suyo, que aborde de una vez por todas, bueno, pues cuestiones de eso, clasificación y denominación con SFDR. Ahora estamos viendo, ¿verdad, Úrsula? Sí. Que ya se está trabajando Los usos de la información sobre SFDR, porque es verdad que llama un poco la atención, ¿no?, el que sea una consulta de nombres. Claro, es la consulta, no, bueno, porque el marketing puede ser engañoso para el cliente. Claro, regular, al final ahí sí que están intentando regular una clasificación de fondos y decirte, no, es que tú no puedes tener sostenible en el nombre si no tienes un 80% de inversión, o lo que sea, ¿no? Los umbrales que finalmente queden. Bueno, pues claro, parece que una guía, ¿no? No es la forma más adecuada. Y ahí esto viene históricamente, bueno, en realidad hace 2 años o 3, pero se pidió, una de las cosas que se pidió por parte de las ESAs, no era una mayor claridad, y se buscaba, de hecho en el reglamento delegado se había pedido que se aclarase qué quería decirse el artículo 8 y el artículo 9, para que efectivamente no hubiese estos problemas, porque es donde tiene, para mí, aunque no fuese la vocación de SFDR, es donde tiene sentido que se regule y que haya un entendimiento común de que es un artículo 8 y un artículo 9. A lo mejor no a un grado de detalle absoluto, porque oye, va a ser peor aún, ¿no? O sea, es un mercado que está avanzando y que está desarrollándose, igual no somos capaces aún de cerrarlo, pero sí que tiene más sentido que esté ahí. ¿Qué pasa? Que ahí los servicios jurídicos de la Comisión lo que dijeron es que no había mandato en la normativa de primer nivel para que hubiese un desarrollo. Entonces, como que no se podía incluir en el reglamento delegado explicación de qué era un artículo 8, qué era un artículo 9, ni siquiera de qué es inversión sostenible, porque es verdad que no se dice y se regulará en el reglamento delegado. Pero claro, yo creo que la solución, desde luego, pues probablemente no sea el ir a definir qué es un producto sostenible o qué es una inversión de impacto vía una guía, ¿no?, de uso de nombres, ¿no? Entonces, probablemente tenga más sentido, que es un proceso más lento, pero da mucha mayor seguridad jurídica el que esto vaya vía, pues hay una modificación de ese FDR y asumir la realidad del mercado, ¿no? Que si la realidad del mercado es que se ha utilizado como clasificación de fondos y es lo que conoce toda la industria, es verdad que los clientes probablemente, a nosotros parece que es muy claro, los clientes le hablas de artículo 8, artículo 9 y un cliente minorista pues probablemente tampoco tenga mucha idea de qué quiere decir cada uno de ellos. Pero bueno, probablemente tenga mucho más sentido y veremos a ver qué pasa y a ver si se va por ahí, ¿no?, y realmente se modifica. Yo creo que habría que dar una vueltecita a ese FDR, no sé hasta qué punto se lo van a dar, pero sí que, bueno, yo creo que hay muchos puntos que requieren mucha mayor concreción, porque si no pasa lo que decimos. O sea, es verdad que un exceso de concreción en un sector que está aún en desarrollo, pues puedes cometer errores y puede tener problemas, pero también este grado de falta de claridad
bueno, pues hace que, claro, tú haces lo que decías, ¿no? Tú haces un fondo cumpliendo con la normativa, cumpliendo con todo, y resulta que cuando entran en vigor las guías tienes que decir a tus inversores que ahora ya no lo puedes llamar sostenible, con el efecto reputacional que puede parecer que estás haciendo, pues eso, greenwashing, o que estabas utilizando una denominación que no era correcta, cuando realmente tú sí eres un fondo sostenible conforme al reglamento de divulgación, ¿no? Entonces, bueno, pues es una situación, habrá que ver, bueno, cómo evoluciona la guía, cómo sale y qué pasa, ¿no?, con las modificaciones de ese PDR y bueno, y con la parte del test, pues también, ¿no?, ir viendo cómo nos vamos adaptando a cumplir con todas esas guías y a ser capaces, sobre todo, y ahí la formación va a ser necesaria también a los clientes, ¿no?, el formar a los clientes para que entiendan lo que se les está preguntando, porque es verdad que a veces estamos viendo, incluso algunos clientes nos dicen que lo que se ve es a veces rechazo incluso por parte del cliente, porque no entiende lo que le estás preguntando y dicen, mira, no me líes, yo no quiero, y a lo mejor hay menos sís a la sostenibilidad de lo que pensábamos, porque el cliente no entiende lo que le estás preguntando, y entonces dice, mira, yo esto no me líes, no sé ni lo que me ofreces. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay que trabajar en que se cumpla el objetivo último, que es esto, que es realmente fomentar, ¿no?, estas inversiones, pero de una manera un poco razonable, ¿no? Yo creo que... Dejamos las dudas, las cuestiones que seguramente aquí surgirán muchos para el final de la jornada, ¿vale? Pues muchas gracias. Yo odio los mejor. ¿A que si no te gusta el de diadema? Ah, no nos viene bien. ¿Así sí que se me oye? Sí. Sí. Bueno, así que espero que no... Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar aquí con todos vosotros y me sumo a la introducción que ha hecho mi compañera Úrsula. Muchísimas gracias a AFI por seguir organizando este tipo de jornadas, porque como habéis visto y hemos visto todos y hemos sufrido después de esta primera charla, todos necesitamos seguir aprendiendo, compartiendo lo que está pasando en este mundo de sostenibilidad. A mí hoy tengo una grata misión, que es moderar este panel sobre el reporting, proveedores de datos y cómo está evolucionando ese aspecto súper clave para los inversores. Yo creo que no hay ningún inversor en el mundo que no utilice a estos señores que tengo aquí, que tengo el placer de tener hoy conmigo. Juan Carlos Calderón, Executive Director de MCI, y espera, que no lo quiero decir mal, y teniendo en cuenta mi corta memoria, seguro que lo voy a decir mal, Juan Carlos. Responsable del equipo de EMEA, de consultores ESG y de cambio climático. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Maisa. Muchas gracias. Fenomenal. Y Víctor Fernández, director de producto y responsable de soluciones regulatorias en Clarity AI. Buenos días, Víctor, y gracias por estar con nosotros. Buenos días, un placer. Fenomenal. Oye, pues si os parece, vamos directos a lo básico, a los datos ESG. Leí hace poco un paper del profesor Rigobón, que yo creo que del Aggregate Confusion, ¿no?, que es muy famoso en nuestro sector, pero que ya han pasado 4 años, ¿no?, y hablaba de que los datos son confusos, son inciertos, hacen mucho ruido. ¿Cómo estáis viendo vosotros como proveedores de datos? Y sé que no solo sois eso, y ahora hablaremos de ello, pero ¿cómo estáis viendo la evolución de los datos ESG en el mercado, tanto desde un punto de vista de cantidad como también de calidad? ¿Quién quiere empezar? Habíamos dicho que abierto. Pues sí, si queréis, bueno, empiezo yo y luego seguimos comentando. Pues desde Clarity vemos que se ha mejorado mucho la cantidad de datos disponibles durante los últimos años, pero todavía estamos muy lejos de donde nos gustaría estar. O sea, más o menos, si nos quedamos solo en empresas cotizadas, que hay en el mundo unas 40 a 45.000, pues ahora mismo las métricas más comunes de ESG, imaginaros emisiones de carbono de alcance 1, pues ahora mismo las están reportando un 17% de las empresas. O sea que todavía hay muchas empresas para las que no hay datos y son empresas que están en muchísimos fondos de inversión y en muchos productos financieros. O sea que todavía creemos que hay mucho que hacer,
por el lado solo de la cobertura. Y luego por el lado de la calidad, o sea, yendo un poco por el paper que decías, vemos que cada empresa sigue reportando de una manera un poco distinta y la cantidad de, en este caso volviendo al ejemplo de las emisiones de carbono, lo que incluye cada una es diferente y lo que cada proveedor de datos luego lee e interpreta también cambia. De manera que en un estudio que hicimos hace poco veíamos que hasta casi el 13% de todos los data points que puedes tener, pues tenían, si comparabas datos de distintos proveedores, más de un 20% de error. O sea que todavía se ha mejorado mucho, pero creemos que el camino está empezando y que queda mucho para llegar donde nos gustaría. Juan Carlos, en ese sentido, la nueva directiva de reporting corporativo de sostenibilidad, ¿esperas que haya como un antes y un después, aunque va a ser una implementación progresiva, pero esperas que os ayude? Sí, pues y yo creo que ya lo estamos viendo, ¿no? En el contexto de SFDR, por ejemplo, si miramos datos de biodiversidad, yo me acuerdo en 2019 cuando comenzamos a colectar esta información, 2019-2020, teníamos 0.1, 0.2% de empresas que reportan del universo que colectamos, que reportan esta información. Ahora estamos en 2%, que, pues, que no es mucho. Paso a paso. Que no es mucho, pero pues bueno, indica que ya hay un nivel de respuesta un poco más alto, que pues las empresas están tomando cada vez más conciencia. El tema del cambio climático, como mencionaba Víctor, es un tema que pues toma cada vez más importancia. Empresas que están tomando compromisos de reducción de sus emisiones de carbono. Entonces, pues, en general sí estamos viendo que pues el mercado, las empresas, los emisores están respondiendo pues claramente debido al tema regulatorio, pero también porque pues están tomando más conciencia del tema de sostenibilidad. Si miramos un poco también la parte social, miramos que en temas de diversidad, no de biodiversidad, estamos aumentando y pues ya ahí estamos en alrededor del 100%. Miramos, por ejemplo, que a nivel de las empresas europeas, casi todas las empresas están reportando temas de porcentaje de mujeres en el Consejo de Administración, que pues es bastante positivo también. Entonces, pues claramente estamos comenzando, como pues decíamos anteriormente, es una transición y es una transición también para los emisores que pues poco a poco van a reportar más información. Y esperáis, porque siempre se habla, obviamente vuestra área ha crecido muchísimo en los últimos años, yo llevamos años, siempre veo la misma cifra, que más o menos sois 150, a pesar de toda la concentración que vuestro sector ha tenido, es decir, eso quiere decir que hay players nuevos yendo a vuestro sector todos los días, y siempre hablamos de la diferencia, de la correlación que existe entre los datos que proveéis vosotros, las evaluaciones, ¿no? Porque por una parte tenemos los datos, por otro lado tenemos las evaluaciones, que yo creo que son dos conceptos interesantes de distinguir. La correlación típica en los ratings crediticios, siempre decimos 0,98, 0,99, además un sector regulado. En vuestro caso siempre estamos hablando de 0,54, 0,55. Pero claro, hablamos normalmente de la correlación de los ratings, no de la correlación, porque claro, vosotros trabajáis los ratings, o sea, generáis los ratings a partir de una información, ¿no? ¿Esperáis que esta correlación, ya que os voy a sacar un poco, os voy a pedir que saquéis la bola de cristal, ¿esperáis que esta correlación aumente o siempre va a haber en sostenibilidad y vamos a tener que vivir con ello y vamos a tener probablemente que concienciar a estos reguladores? Siempre va a haber un componente de creatividad y, por lo tanto, de subjetividad en la elaboración de los ratings. Sí, ¿Quién va? buena pregunta. Yo creo que, y más estando en esta mesa de temática regulatoria, que la regulación es lo que nos va a ayudar a llegar a este consenso. O sea, el hecho de que las métricas que se tengan que medir, ya pues casi todos nos pongamos de acuerdo que los famosos PASIs, que cada uno los llamamos de una manera, sean las métricas de SG relevantes, o que la taxonomía tenga un marco estándar en el que podemos ver que está más alineado o menos alineado, va a ayudar que todos se miren por el mismo rasero. En cuanto a ratings o scorings de sostenibilidad, por decirlo así, creo que va a ser más complicado llegar a esa homogeneidad y que quizá ahí lo más importante es la transparencia en saber lo que estamos haciendo. Oye, no pasa nada porque tengamos scores distintos y estamos midiendo cosas diferentes. Lo fundamental es ser muy transparente con lo que se está haciendo y tener una metodología objetiva para considerar que, oye, estoy teniendo en cuenta estas métricas de esta manera en estas industrias y esto es lo que sale, de manera que nadie nunca pueda decir que es algo subjetivo o que ha habido, como comentabas, cierta magia o cierta receta detrás.
No sé si lo ves tú igual, Juan Carlos. Pues sí, básicamente muy similar la opinión. Yo creo que pues en términos de datos, claramente nosotros pues le damos la bienvenida a más estandarización de la información reportada por las empresas. Simplemente pues hace nuestra vida mucho más fácil en términos de la información que utilizamos de las empresas, porque en nuestro caso, MSCI de nosotros, si miramos a nivel de la señal del rating, es 50% de la información. El otro 50% son fuentes alternativas. Entonces pues en ese sentido, claramente estandarizar la información está bien. En cuanto a la opinión, en cuanto a los ratings como tal y la correlación, pues ahí es donde de pronto también pues estoy de acuerdo con Víctor. Tal vez habrá un poco más de convergencia, pero pues comparado con un rating crediticio, como lo sabemos, el rating ASG es una opinión basada en una metodología desarrollada por las diferentes casas que proveen ratings. Entonces, como tal, pues hay diferentes opiniones sobre la misma empresa, hay diferentes maneras de... El mundo ASG, aunque pues lo resumimos con un solo término, hay muchas maneras de mirar a una empresa desde un punto de vista ASG. Entonces, pues desde ese punto de vista, pues va a ser un poco, pues no creo que haya total convergencia en este tipo de información. Más bien, como también lo decías, Víctor, es bastante importante y nosotros lo que apoyamos es claramente la transparencia. A nosotros, si ustedes van, por ejemplo, al sitio público de MSCI, toda la información sobre pues, nuestra metodología es pública, cualquier persona lo puede mirar. Puede mirar, por ejemplo, también la materialidad o la matriz de materialidad que utilizamos para analizar a cada uno de los sectores. Entonces, pues, nosotros incluso antes de la regulación ya pensábamos que pues, ser transparente es un tema clave en el mundo de los ratings ASG. Muchas gracias. Y a mí me hace pensar mucho y imagino que a todos vosotros, porque al final vamos a seguir haciendo o viendo empresas que tienen ratings diferentes, ratings ESG diferentes. Y yo creo que la parte esa explicativa, ¿no? Cualitativa de metodologías es la que nos va a ayudar a explicar el porqué, ¿no? O sea, pero esa uniformidad que todos buscamos, la simplicidad, es blanco-negro, tiene que coincidir, nunca lo vamos a tener, o al menos yo no la veo. Yo estoy de acuerdo con vosotros, no la veo. Oye, y hablábamos de la regulación, ¿no? Como un factor y un actor en este momento muy relevante para quizás organizar y proporcionar más homogeneidad, ¿no? Ayer leía que esperamos que la Comisión Europea empiece ya a publicar un draft para regular a vuestra industria, a vuestro sector, es decir, a los evaluadores y proveedores de datos ESG. Y hay polémica en el mercado, es decir, creo que en una consulta que se hizo previa, el 80% de los agentes de mercado decían que sí, que entendían que había necesidad de una intervención regulatoria, pero los sujetos, que sois vosotros, teníais una postura quizás un poquito, diferente o más reticente. Había voces distintas, incluso voces que no se pronunciaron, otras que abogaban más por un código de conducta y no tanto, ¿no? Un full regulation, como el Japón creó el código de conducta, sí, ¿no? de vuestro sector en diciembre. UK estaba en consulta. India ha hecho una regulación draft que también se está analizando ahora. Entonces yo os pediría que os mojarais y que me dijerais cómo lo veis, los pros y los cons como casas de proveedores de datos y de evaluación y de análisis. ¿Queréis estar regulados? ¿No queréis estar regulados? ¿Preferiríais un código de conducta? Víctor, tú que eres... que llevas productos regulatorios, cuando lo sufres en tus propias carnes, sí, ¿qué opinas? Sí, muy buena pregunta. No nos lo vas a poner fácil hoy. Yo creo que es buena la regulación, no solo para vosotros, por así decirlo, para los actores del mercado financiero, sino también para los proveedores de herramientas ESG. Y además, casi todos los desarrollos regulatorios en UK, Japón, etcétera, van por la línea de seguir las recomendaciones que publicó IOSCO en 2021. Que lo que dicen casi todas es que, oye, la transparencia es fundamental, que no haya detrás de una metodología de rating cosas subjetivas o análisis, digamos, subjetivos de analistas que pueden meter cierto ruido, sino que todo se base en metodologías objetivas, en datos ESG, en cosas que al final puedan permitirnos compararnos apples to apples. O sea que eso estamos muy de acuerdo. También tocan casi todas las regulaciones temas de conflictos de intereses, que creemos que también es importante en el mundo financiero, que no se confundan las cosas y que haya Chinese walls entre lo que son datos ESG y lo que son datos financieros.
O sea que desde Clarity estamos de acuerdo con ello. Respecto a si vemos mejor un Code of Conduct o una regulación más estricta, nos parece mejor un Code of Conduct. Y te cuento por qué. El motivo es porque creemos que hacer una regulación más estricta no es proporcional a los riesgos que existen en un proveedor de datos ESG. Que no merece la pena en este punto empezar yendo al sistema más estricto. Y luego también creemos que una regulación muy estricta haría que el mercado de herramientas ESG sea menos dinámico y menos innovador. Cuando justo desde Clarity pensamos que es lo contrario, que la innovación, tener nuevas fuentes de datos, nuevas formas de ver la sostenibilidad nos va a ayudar a todos en este momento. Así que así es como lo vemos, pero van a ser unos meses interesantes, desde luego. Muchas gracias por mojarte. O sea, Juan Carlos, ahora ya no sales. Me tocó. No, pues de hecho, nosotros ya estamos regulados, ¿no? Nosotros en el contexto de MSCI, en el contexto de la SEC en Estados Unidos ya estamos regulados. En el contexto, nosotros, como ustedes lo saben, también proveemos índices financieros. En el contexto de los índices de cambio climático también estamos regulados en el seno de la Unión Europea. Entonces, pues no es nuevo, no es un tema nuevo para nosotros. Es un tema que pues apoyamos, pero pues también haciendo varios puntos de atención. Entonces, pues claramente la transparencia, como pues ya lo mencionaba Víctor, es bastante importante. Tener lineamientos sobre pues evitar conflictos de interés, sobre la gobernanza en la toma de decisiones de tu rating es bastante importante, pero ahora, como también lo mencionaba Víctor, es bastante importante tener un punto de atención sobre la innovación. Estamos en un mundo en el que pues, se necesitan nuevos modelos, se necesita nueva información, no es como pues, los datos financieros que claramente llevan 100 años, más de 100 años de evolución, entonces pues en ese contexto pues es importante evitar que haya barreras a la innovación. En este momento, pues, a desarrollos de modelos de cambio climático, de biodiversidad. Entonces, pues, es importante tener lineamientos, es importante tener reglas claras, pero a su vez es bastante importante evitar, pues, que haya barreras a innovar. De hecho, y os invito porque es cortito y es interesante el código de conducta que han hecho en Japón, ¿no? Para vosotros. Hay unas frases buenísimas de, oye, como en una especie de introducción, ¿no? Teniendo en cuenta que es una disciplina muy que está todavía en un desarrollo muy inicial, etcétera. ¿Cómo lo dice? En concreto, dice que se valorará la creatividad de los agentes, de los proveedores de datos. No se dice se valorará. Will be encouraged. O sea, la creatividad. Sí. Me encanta, porque es como cómo maridamos todo esto con el famoso greenwashing y todo esto, ¿sabes? Es decir, si os está diciendo un código de conducta, por favor, sed creativos, aportad, porque está todo a medio hacer, ¿no? Sí. Oye, y enlazando un poco con el futuro, ¿no? Y en un mundo en el que claramente y con la nueva directiva sobre reporting corporativo vamos a tener, yo creo que todos estamos de acuerdo en que aunque lentamente, pero cada vez vamos a tener más datos y de mayor calidad, pero es cierto que son muchísimos datos que luego hay que procesar, hay que interpretar, hay que ordenar y hay que lanzar, ¿no? ¿Cómo veis el futuro en el sentido de que ¿por qué hablamos de ESG, por ejemplo, cuando queremos decir sostenibilidad? Que a mí es una pregunta que me la hago casi todos los días. O sea, no hay inversión ESG. Estamos hablando de ser sostenible. ESG es simplemente datos. Y en ese sentido vosotros hacéis muchas más cosas. Estamos hablando de los retos del reporting. Estamos hablando del forward looking, ¿no? Que necesitamos en el sector. A mí a veces la visión de los ratings me parece demasiado corta para valorar cómo las compañías están avanzando, para hablar de net zero, para hablar... ¿Cómo veis vuestro rol? Y perdonadme que saque tantos contextos así un poco más áspero, pero ¿cómo veis vuestro rol en este proceso de cada vez más datos, pero cada vez más necesidades de mirar otras cosas, ¿no? De mirar más hacia sostenibilidad y menos el momento puntual en el que estamos, que muchas veces es viendo el pasado, ¿no? Mirando al pasado y no mirando lo que la compañía está haciendo a futuro? Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que aunque parece que cuando llegue la regulación de CSRD los datos van a estar disponibles, va a ser todo el mundo maravilloso y todo facilísimo, desde Clarity no creemos que vaya a ser así. Primero porque solo va a afectar a empresas europeas. Eso para empezar. Entonces cualquier fondo que esté invertido en cualquier empresa de fuera de la Unión Europea pues va a tener los mismos problemas. Y segundo porque las empresas reportan muchas veces lo que quieren reportar.
O por poneros un ejemplo, en Clarity hemos recogido hace poco los primeros datos de EU Taxonomy publicados en 2023. Son unas 500 empresas. De esas 500, por casualidad, ninguna de ellas dice que viola el principio de Do Not Significantly Harm. O sea, no hay ninguna empresa en la Unión Europea que esté dañando ningún objetivo medioambiental. ¿Nos podemos creer eso? Pues luego cuando miramos los escándalos que están muchos de los emisores no es así. Entonces, creemos que no solo los datos reportados van a estar así, sino que primero la calidad de los datos va a seguir que potenciarse. Segundo, como muy bien decías Marisa, la parte de metodologías, de oye, cómo traducir todos estos datos en cuál es el impacto que una empresa está teniendo en el mundo. Tú puedes leer los informes de sostenibilidad de, por ejemplo, una empresa, un ejemplo muy concreto, una empresa farma que vende me lo voy a inventar, aspirinas en Europa y te dice que contribuye 100% a los SDGs, pero para nosotros no contribuye igual que, por ejemplo, una empresa farma que está vendiendo un medicamento contra la malaria en África, cuyo impacto es muchísimo mayor. Entonces, desarrollar metodologías que puedan calcular este impacto realmente, llevarlas a los inversores, ayudarles con ello, iterarlas con ello, creo que es donde todavía las empresas que están en el mundo de ESG podemos ayudar en el futuro. Yo, para añadir un poco, pues sí, el mundo ESG es el mundo donde hay muy poca información o hay mucha información. Tenemos los dos problemas y en ese sentido, pues claramente tener modelos que nos ayuden a entender esta información es bastante importante. De nuevo, para retomar el ejemplo de SFDR y pues los datos de biodiversidad con el 2%, nosotros hicimos también el ejercicio de mirar con fuentes alternativas de información si podíamos complementar esta información y pues utilizando datos de geolocalización satelital logramos detectar, tomando el mismo porcentaje, mirando el mismo universo, que alrededor de 40% de las empresas tenían al menos un activo expuesto a zonas que son consideradas sensibles desde un punto de biodiversidad. Entonces, pues de nuevo, es cómo entras a complementar la información que es reportada por las empresas con información que viene de fuentes alternativas de información y cómo, combinando las dos, también tomar medidas prospectivas hacia futuro de cómo va a estar la empresa preparada para afrontar los retos que se nos vienen. Y esta información se comparte con las empresas, yo creo que ya acabaríamos aquí, ¿no? Pero yo creo que hay un círculo virtuoso que se está intentando alcanzar y que deberíamos intentar alcanzar en la industria, que es compañía, inversores y evaluadores y proveedores de datos, ¿no? Y que todos compartiéramos, ¿no? Sin a la vez cargar demasiado a las compañías, ¿no? Porque es verdad que están teniendo una carga de toda la información que tienen que preparar, de los datos, pero es cierto que vosotros tenéis una posición privilegiada respecto a cómo esas compañías realmente están operando en el mercado, respecto a su posicionamiento versus peers, versus competidores, las mejores prácticas. ¿Existe ese diálogo realmente, ese engagement por vuestra parte? Sí. Como se nos pide a nosotros que tengamos inversores, ¿no? Con las compañías en las que invertimos. Nosotros no lo llamamos engagement, porque ¿Cómo le llamáis, Juan Carlos? Engagement, por definición, también es como intentar cambiar el comportamiento de las empresas y nosotros ese no es nuestro rol, ¿no? Ese es el rol de los inversores a través de sus procesos de engagement, de sus procesos de diálogo. Nosotros hablamos con las empresas, ¿no? Entonces, intentamos corroborar la información que tenemos, que recibimos, que colectamos. Ellos tienen también el derecho también de verificar esta información y de corregirla, si es el caso. Es un diálogo que tenemos abierto, tenemos una plataforma digital en la que podemos interactuar también con ellos. Entonces, la buena noticia es que en los últimos años el crecimiento, la tasa de crecimiento de las empresas que nos responde es bastante alta en mercados europeos y también en mercados emergentes. Entonces, incluso en mercados donde hay menos regulación, también la respuesta de las empresas a estos temas también impulsada un poco por el círculo virtuoso del que hablas, de que los inversores están cada vez más tomando en cuenta este tipo de decisiones y están preguntándole a las empresas sobre cómo manejan sus criterios de sostenibilidad. Todo eso nos ayuda a que la respuesta también sea mucho más alta. Entonces, definitivamente la tendencia es positiva. Sí. Víctor, vosotros tenéis un modelo muy diferente porque es mucho más, ¿no?, basado en inteligencia artificial también, pero de alguna forma podéis establecer ese diálogo o al menos, como decía Juan Carlos, compartir la información con las compañías para que puedan ver dónde quizás no están de acuerdo o dónde tienen que mejorar, dónde tienen que aportar más información, etcétera. Sí, completamente de acuerdo con Juan Carlos. Creo que es clave que hablemos entre todos, porque nosotros quizá tenemos datos que las empresas no tienen.
al inversor le preocupan los datos que tienen ciertas empresas y nosotros podemos catalizar esto para que ocurra de manera más rápida. O sea, no solo compartiendo con ellos, en este caso lo que comentabas, las fuentes de datos alternativas, lo que nuestros algoritmos y modelos de inteligencia artificial nos dicen de las empresas, pero cuando nosotros, además de decírselo a ellas, venimos animados por nuestros clientes desde el lado de los inversores, es mucho más potente, porque notamos que les afecta más. Incluso añadiría un componente más en este ecosistema, la parte de los consumidores, que es algo que estamos explorando también, que es, oye, poder dar herramientas para que los consumidores elijan cómo son de sostenibles los productos donde están, darle esta información a las empresas para que actúen donde los consumidores quieren y que los inversores, digamos, cierren el círculo y se enfoquen donde más le preocupa tanto a las empresas invertidas como a los consumidores de esas empresas. Entonces, crear ese ecosistema creemos que es muy importante y teniendo una base tecnológica creemos que podemos ayudar mucho. O sea, de momento en nuestros scores de sostenibilidad están ya en plataformas de e-commerce como Klarna, por ejemplo, que seguro que muchos conocéis, y desde Clarity estamos intentando cerrar ese círculo poco a poco. Fenomenal. Pues con esa idea de ecosistema y colaboración, que yo creo que es clave en todo lo que hacemos en sostenibilidad, lo dejamos aquí y preguntas después, ¿de acuerdo? Muchas gracias a los dos. Gracias a ti. Gracias. Estupendo. Bueno, pues concluimos ya con esta última mesa que tiene el objetivo, ¿no?, de servir como puesta en práctica de todos los temas, ¿no?, que hemos venido viendo a lo largo de la mañana. Ir recordando, ¿no?, pues cómo, haciéndose repaso de cómo la regulación, pues cómo la hemos llevado a la práctica, cómo las exigencias, retos de reporting, transparencia, pues cómo la hemos ido impregnando, ¿no?, en los mercados. Para ello, bueno, pues contamos con dos entidades que además representan, yo creo, de manera muy clara la pluralidad que encontramos también en el mercado de inversiones, ¿no? Creo que siempre hemos estado más habituados a hablar de esos mercados cotizados, donde es probable que la información, ¿no?, sea incluso más amplia, pero hoy queríamos también contar con la participación de un actor muy relevante dentro de esos mercados privados, esos mercados no cotizados, Corfin Capital, y para ello, bueno, pues está con nosotros Natividad Sierra, Head of Investor Relations en ESG, en Corfin Capital. Natividad, encantada de tenerte con nosotros. Y también, bueno, pues a un actor muy relevante, ¿no?, en el ámbito de mercados cotizados, que es una entidad que además abandera, ¿no?, la sostenibilidad, que es el caso de CaixaBank AM, y contamos con Pablo Hernández, Head of Sustainability en CaixaBank AM. Si os parece, lo que vamos a hacer, ¿no?, en los próximos minutos es un poco ir repasando, ¿no?, e ir empezando, yo creo, desde ese 2020, y antes hablábamos de ese FDR, ¿no?, y del reglamento de divulgación, que parece que ya todos lo damos, bueno, pues como por sabido y como algo que ha estado siempre con nosotros, pero es cierto que yo creo que el reglamento de divulgación todavía sigue imponiendo retos, ¿no?, o que al menos estamos en el inicio de ese reglamento. Hace pues, escasos 2 meses cumplíamos 2 años de la entrada en vigor de ese FDR, y uno de los principales hitos, ¿no?, que marcaba este reglamento era precisamente la integración de riesgos ESG, ¿no? Todavía no vamos a hablar de producto sostenible, no vamos a hablar de esos criterios, sino más de esos procesos. Y aquí me gustaría, ¿no?, que bueno, pues los dos dierais vuestra opinión de en qué punto estáis ahora, ¿no?, 2 años después de la entrada en vigor del reglamento de divulgación.
cómo, ¿no? A qué retos os habéis tenido que enfrentar en la incorporación de toda esa información extrafinanciera y también, bueno, pues qué retos, ¿no? Y qué desafíos veis a corto y medio plazo. ¿Comienzo yo? Fenomenal. No, porque me he mirado más Sí, a mí, sí. Claudio, y digo, ya me toca a mí, ¿no? Bueno, a ver, son 2 años, pero muy intensos, evidentemente, como tú bien decías. Incluso me vuelvo un poquito más atrás, porque bueno, nosotros también dentro de la propia entidad en CaixaBank Asset Management hemos evolucionado, ha habido una fusión por medio, etcétera, pero en 2016 ya CaixaBank Asset Management se dio a PRI, entonces bueno, digamos que la semilla o la esencia, o lo que decía Marisa, de la sostenibilidad, el concepto más genérico, digamos de cultura, estaba ahí. Es verdad que la normativa está muy activa, como todos sabemos, y a partir de ese FDR, evidentemente, ha sido un tsunami, ¿no? Nosotros, yo recuerdo, antes de 2 años, o sea, que hablábamos con gestores y teníamos identificados, cuando empezamos y nos ayudasteis mucho vosotros, tanto AFI como Finreg como Allianz, a enfocarlo. Lo recuerdo perfectamente, que teníamos gestores que los teníamos catalogados como de, bueno, este está orientado a sostenibilidad, el otro dice que no quiere ni de coña ver temas de sostenibilidad ni gestionar conforme a restricciones ni exclusiones ni nada por el estilo, ¿no? Eso no fue hace tanto. Entonces, a tu pregunta, creo que va por ahí, ¿no? Y cómo hemos sido capaces de ir integrando, y que a día de hoy la realidad es que en la gestión en CaixaBank Asset Management, y yo creo que atrevo a decir a la gran mayoría, en el proceso de inversión ya está integrado, entrevetado, la integración, la valoración, la materialidad de los aspectos ESG, pues eso ha ocurrido. O sea, nosotros ahora mismo vemos muy natural, los gestores automáticamente asumen y analizan el valor que van a hacer su assessment a la hora de realizar una inversión, teniendo en cuenta criterios ESG. Evidentemente esto no es, sino que esto está muy regulado y está muy procedimentado conforme a la normativa. Entonces, eso está. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, pues yo creo que más allá de implementar, nosotros tenemos una gama de artículo 6, artículo 8, artículo 9, que son integra, impulsa e impacta, que yo creo que desde el punto de vista comercial es bastante gráfico, ¿no? Los artículos 6 integran, los artículos 8 impulsan con indicadores de promoción, y los artículos 9, la gama más impacto, pues impacta. Más allá de eso, como hicimos el proceso, fue hablar con involucrar a todos y cada uno de los gestores a la hora de determinar qué indicadores de promoción consideraban ellos que debían de ser relevantes a la hora de establecer para monitorizar y para establecer el benchmark dentro de los folletos, y que ellos sigan esas líneas. Con lo cual, no era una imposición, sino que al final era un trabajo conjunto en el cual ellos veían de qué manera podían gestionar en base a unos objetivos, cómo podían gestionar sus fondos y dónde podían tener esa capacidad de poder adecuarse y de promover la inversión. Entonces eso está en el lado, eso es más en el lado artículo 8, digamos artículo 6. Artículo 9 sí que es verdad que nosotros sí que hemos trabajado más vía ODS, no tanto indicadores de promoción, con BlackRock, que es en este caso nuestro asesor mandatado en renta variable, y en renta fija lo hacemos nosotros. Entonces es un poco, por no enrollarme mucho más, cómo lo hemos hecho, tanto culturalmente, que yo creo que se ha pasado desde a existir no believers o determinados gestores, o todos en general, o dentro de la propia organización, que eran escépticos, hasta que todo el mundo ya lo asuma como un aspecto más de la gestión, y luego integración bottom-up, y evidentemente pues eso, con exclusiones, indicadores de promoción y ODS. En vuestro caso, Natividad, que os movéis en un mundo, ¿no?, donde pues es más difícil, ¿no?, que las empresas pues estén familiarizadas con los datos ESG, o que sean pues tienen un tamaño evidentemente más pequeño. ¿Cómo habéis hecho, ¿no?, ese proceso también de adecuación? ¿Habéis también puesto, ¿no?, a los gestores, a ese front en el centro? ¿Los habéis hecho partícipes? ¿Cómo ha sido, ¿no?, vuestro proceso y vuestra experiencia en ese ámbito? Gracias.
Yo creo que el caso de Corfin Capital es un poco diferente a la gestión de activos de la que se viene hablando hasta ahora, porque nosotros somos un fondo de private equity que invertimos directamente en compañías medianas españolas con EBITDAs entre 5 y 15 millones cuando entramos, que a lo mejor es un poco un rango diferente a las empresas en las que invierten los fondos cotizados de lo que se ha estado hablando en general, ¿no? Entonces, con esa puntualización, explicaría que nosotros comenzamos nuestro viaje a la sostenibilidad cuando nos suscribimos a los principios de inversión responsable en el 2012, en los que ya nos comprometíamos a ir implantando de alguna forma la sostenibilidad en nuestro portfolio de compañías en las que estamos hablando en el día a día con los equipos directivos, ¿no? Y ayudándoles a implementar todo directamente, no solo en que ellos nos reporten a nosotros, ¿no? Es verdad que con la implementación del SFDR y la necesidad de empezar a reportar de una forma regulatoria, digamos, más allá de lo que hasta ahora nos han pedido nuestros inversores, pues sí que le hemos dado una aceleración, ¿no? un impulso. Y hemos profundizado más, pero ya digo que, por ejemplo, en el fondo que levantamos en el año 2014, que invirtió el Fondo Europeo de Inversiones, esto es público, vamos, ya había una serie de exclusiones de actividades en las que no podíamos invertir, muy clásicas y muy típicas, no sé, desde el juego o pornografía o clonación, cosas así bastante evidentes, ¿no? Y desde entonces, pues nosotros hacemos directamente, cuando empezamos a analizar una operación, un screening de un análisis somero de cómo ellos se aproximan a los aspectos de la E, de la S y de la G, que al final es la sostenibilidad en su conjunto. Y a medida que avanzamos en el proceso de análisis de las inversiones, pues vamos profundizando. Hacemos un due diligence ahora ya siempre apoyado por asesores externos. Antes solo usábamos asesores externos cuando la compañía se desarrollaba pues en sectores pues con algún riesgo especial o con una necesidad específica de analizar en profundidad temas medioambientales porque a lo mejor eran core de esa compañía. Y ahora pues ya lo hacemos como mainstream en todas las compañías, mucho más detallado. Lo tenemos en cuenta en todos los documentos que hacemos, que llevamos a comités de inversión. Es un tema que se debate en nuestros comités de inversión. Ahora también pues intentamos, cuando es posible, pues tener financiación sostenible. O sea, todo va ligando, digamos, ¿no? Y una vez que entramos en las compañías, que se aprueba la inversión, pues entramos en un mano a mano con los equipos directivos. Hace 4 años tenías que empezar con el engagement casi de explicar qué era ESG. Ahora ya, bueno, o sostenibilidad, está tan en la prensa todos los días y en todas partes que ya los equipos directivos de empresas medianas, o sea, no son las empresas grandes, creo que ese es un matiz muy importante, pues ya es relativamente más fácil conseguir que te compren lo que les estás contando de la sostenibilidad, ¿no? Porque nosotros siempre jugamos con una matriz, digamos, con una materialidad en la que evidentemente el resultado financiero es clave, pero el resultado, la mejora en los aspectos de sostenibilidad también es muy importante y hay que compaginar los dos. Entonces, pues entramos con las compañías a definir políticas, a definir planes de acción, a pedirles KPIs, revisar esos KPIs. Somos los que entramos al barro, ¿no? Al terreno con los equipos directivos a ayudar a las compañías en ese avance en su camino hacia la sostenibilidad. Fenomenal. Luego, de hecho, os voy a pedir, ¿no?, que profundicemos un poco más en esos planes de acción, en este diálogo activo que quizás pues, es incluso más natural, ¿no?, en vuestra natividad, pero que también desde las gestoras de activos, y antes lo comentaba Juan Carlos, es fundamental, ¿no?, que también motivemos ese engagement. Luego os pediré que concretemos un poco más, ¿no?, en esa actividad, pero sí me gustaría, y antes de pasar a esa parte más de demanda, ¿no?, y hilando con Green MiFID, ¿no?, y lo que han ido comentando también antes Úrsula y Laura, ya que hemos empezado a hablar de integraciones de G, hemos hablado de la importancia, ¿no?, de la consideración de los riesgos y cómo tenemos que integrarlo en los procedimientos, sí aterrizar un poco más esa parte de metodologías, ¿no?, esa magia de la que hablábamos en la mesa anterior, que parece que va a seguir existiendo, ¿no?, o que vamos a tener que seguir haciéndolo, porque
parece claro que cuando hablemos de inversión sostenible, de esa inversión sostenible 2.17, de esa promoción de características que tenemos que aterrizar en cierto modo, pues seguimos necesitando del expertise de las entidades gestoras para traducirlo, ¿no?, a tomar decisiones de inversión. Entonces, a mí me gustaría, bueno, pues Pablo, por vuestro lado, con vuestros productos artículo 8 y 9, ¿cómo lo habéis, ¿no?, o cómo lo habéis implementado, aterrizado? Y luego, Natividad, también vosotros, ya más allá de la parte de riesgos, ¿cómo no habéis también implementado esa parte? Bueno, te refieres a la parte de inversión sostenible, PIAs y taxonomía, ¿no? Que un poco, yo cuando hablabais, y luego a lo mejor si no hablamos, digo, pero ¿cómo? Y lo comentabais vosotras en el panel, ¿no? Pero ¿esto cómo se le puede trasladar al cliente? O sea, esto le hablas yo a mi madre le hablo de taxonomía, de PIAs, y dice, pues no, o sea, es que es muy difícil, nosotros nos cuesta muchísimo. Y tenemos a estos señores de aquí, Juan Carlos y Clarity también, que son muy listos, que tienen gente muy lista ahí en determinados lugares del planeta, que son matemáticos, ingenieros capaces de hacer análisis de todo el dato, ¿no?, de todas las métricas, y como por ejemplo el cálculo de PIAs, que ayer mismo en el aeropuerto estábamos con nuestra gente de riesgos interpretando una PIA, ¿no?, que nos proveéis vosotros, que nos provee MSCI, y claro, claro, es muy complicado todo eso, ¿no? Entonces, bueno, eso traslada, yo creo que al cliente eso no se lo tenemos que trasladar, porque él no está para eso, está para que le hagamos una aproximación muy sostenible y genérica, y que conozca, que sea consciente de lo que va a impactar su inversión, pero tampoco entrar en temas metodológicos. Entonces nosotros, bueno, de las 3 opciones que plantea la normativa, evidentemente taxonomía, ya lo habéis dicho, que está muy... a mí cuando he hecho Úrsula, yo creía que taxonomía podía ser probablemente el indicador de referencia para el futuro, ¿no? Un poco el CAPEX que tienen las compañías, ya con eso tú mirabas y decías, bueno, ya si esta compañía tiene asignado un determinado según taxonomía tal, y luego la sociedad, pero bueno, ya luego me contarás por dónde van a ir los tiros, pero en fin, taxonomía, digamos que evidentemente dentro del test tenemos que hacer una aproximación. Dicho esto, y yo sí que digo que está muy bien que nos hayan impulsado a las gestoras, a nosotros, a iniciar ese diálogo con el cliente. A mí me parece que eso, la idea es muy buena. Otra cosa es cómo estamos llevando el camino, pero a mí la idea me parece buena, porque es verdad que, oye, que podemos hacer una función importante a la hora de al cliente, oye, vamos a hablar de esto, y usted, vale. Entonces, taxonomía, le preguntamos, pero no tenemos capacidad de ofrecerle producto si decidiera tener preferencias relacionadas con sostenibilidad. Aplicamos PIAs producto, y la definición de inversión sostenible que tenemos, es una metodología mixta, es decir, nosotros no somos capaces, como grandes casas que tienen sus propios equipos que realizan una metodología hecha con su propio dato, con su propia bueno, pues todo su propio modelo, pero sí que es realmente basada en gran parte a nuestros proveedores, entre ellos MSCI, en la cual pues nosotros aplicamos un do not significant harm, hacemos una serie de, bueno, pues las red flag, orange flag, ponemos una especie de benchmark en el sentido de, o sea, un trigger o un threshold, mejor dicho, en la parte de gobierno corporativo, y luego, dependiendo de si es renta fija, renta variable, fondos de terceras, pues tenemos una metodología basado, pues si la compañía si estamos hablando de equity, pues si tiene más de un 20% de ingresos relacionados con actividades que consideramos sostenibles y ha pasado el do not significant harm, más o menos consideramos que estamos ahí en un activo que podría ser considerado de inversión sostenible. Si nos vamos a la parte de equity, pues vamos a lo que sería la parte de fixed income, la parte de pues bonos verdes, en fin, lo que consideramos como bonos sostenibles, las diferentes categorías, y luego en fondos de fondos sí que nos basamos mucho en los ETs que comentaba Úrsula, que sean artículo 9 o artículo 8, la parte de ET que venga reportada, que claro, que luego eso distorsiona, porque lógicamente una cosa es lo que tiene en el ET y otra cosa es lo que realmente el fondo de terceras disponga como inversión sostenible. Sí, eso es lo que quería saber. Perfecto. Yo creo que, Pablo, lo que has puesto de manifiesto no es la complejidad, ¿no?, de una definición única o de inversión sostenible, taxonomía y PIAs, de luego aterrizarlo a las diferentes clases de activos, cuando hablamos de activos en directo, cuando hablamos de fondos,
yo creo que no sirve pues bueno, para contar lo que vosotros en la casa, cómo lo estáis abordando, cómo os apoyáis en terceros, porque Claro. muchas entidades necesitáis recursos, ¿no? para poder aterrizarlo, pero sobre todo eso, ¿no? que la magia va a seguir, porque va a ser muy difícil, ¿no? Que podamos estandarizarlo. Natividad, en vuestro caso, ¿cómo hacéis esa magia, ¿no? Claro. ¿Cómo la aterrizáis? Es muy distinto, ¿no? Porque nosotros somos una de todas estas cajitas que Pablo ha contado, un nicho en el que invertimos directamente, pues eso, en empresas medianas en España, además en todos los sectores, quitando algunos que excluimos, somos generalistas y obviamente preferimos unos sectores que otros, pero podemos invertir en todos. Entonces, lo que hemos hecho con la implementación del SFDR es clasificar o registrar el fondo que estamos invirtiendo ahora, que es un fondo de 300 millones de euros, más o menos. O sea, no sé, que a lo mejor pues contrasta un poco con los activos que gestiona la Caixa, etcétera, pero bueno, es nuestro nicho y nos encanta, ¿no? Y lo que hemos hecho es registrar nuestro fondo como artículo 8 y en los fondos anteriores, en alguno que todavía no hemos acabado de desinvertir, también estamos actuando como si fuera artículo 8. Y hemos decidido promover las características medioambientales y sociales, así como todas las prácticas de buen gobierno en nuestras compañías, que es algo que ya hacíamos antes, pero bueno, que ahora, como contaba antes, hemos intensificado. No nos hemos clasificado como que hacemos actividad, inversión sostenible, un poco también pues por lo que se comentaba antes en los paneles, ¿no? La complejidad de la definición de actividad sostenible de acuerdo con la taxonomía. Eso todavía, bueno, pues lo vemos complejo y no vemos la necesidad de clasificarnos ahí, aunque ya en fondos anteriores hemos hecho inversiones en sectores que sí que serían sostenibles. Bueno, no sé, es muy arriesgado decirlo tan taxativamente, pero que en principio son actividades pues que tienen economía circular o pues no sé, centros de salud mental, no sé, actividades que en principio pues podrían encajar bien. Yo creo que básicamente eso es lo que, como nosotros lo estamos enfocando, y luego en cada una de las compañías que analizamos pues vemos los riesgos en profundidad, y si son riesgos que se pueden mitigar, que podemos asumir, pues acabamos invirtiendo en la compañía, o si son temas que que no los vemos claros, pues rechazamos la inversión. Es que nosotros estamos al pie del cañón invirtiendo directamente en la compañía, más que seleccionando tipos de activos, ¿no? Claro, bueno, Es sois un los que poco vais diferente sembrando, ¿no? También la el sostenibilidad enfoque. desde abajo, Sí. para que luego eso vaya subiendo, Sí. ¿no? Incluso yo me atrevería a decir que a veces yo creo que ellos se encargan un poco de, hay un diamante en bruto y de pulirlo, es decir, desde el punto de vista de sostenibilidad. Tú inviertes en una empresa que es, desde el punto de vista, dices, esta empresa es que es sostenible porque es que se encarga, creo que tenéis cosas en la alimentación, etcétera, Sí, por ejemplo, en todos los lo que sea, el sectores, sector sí. que sea, dices, oye, mira, este sector, o sea, claramente están ayudando a una sostenibilidad, etcétera, pero es un diamante en bruto que vosotros, oye, Sí. pero esto tiene que tener unos KPIs, esto tenéis que procedimentarlo, hacer un reporting, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es una labor también, o sea... Es una labor súper intensa. Empieza con el engagement, pero luego pues es que yo me veo mano a mano con las 12 compañías que tenemos ahora, con unas más, con otras menos, pues ayudándoles de verdad a ser más sostenibles. Y, a ver, puntualizaría que muchas veces las compañías en las que invertimos no piensan que están en este mundo de la sostenibilidad, pero luego cuando empiezas a profundizar, pues ves que sí, que tienen sus ISOs, que tienen sus procedimientos de eficiencia energética, que son compañías que operan actividades de economía circular, pero que hasta ahora no le llamaban sostenibilidad, sino que era simplemente pues su forma de actuar, ¿no? Que eran así las compañías. Y nosotros sí que, bueno, parametrizamos todo más, hacemos pues una metodología, ¿no? Una política ESG blanco sobre negro solo de ESG frente a muchas políticas que pudiera haber antes, un plan de acción con KPIs, con objetivos, con plazos. Poco a poco, esto no pasa de la noche a la mañana, pero sí que yo creo que aportamos, que pulimos el diamante, como ha dicho Pablo, es muy buen símil. Sí. Yo creo que habéis puesto de manifiesto un punto muy relevante, ¿no? Que es muchas veces cuando hablamos de la regulación y hablamos de ese artículo 9, de esas inversiones sostenibles, ya son inversiones que están
digamos, en el máximo de su desarrollo de sostenibilidad, especialmente no porque se dediquen únicamente a actividades sostenibles, sino porque tienen que cumplir luego con esos pluses que denominamos, ¿no?, del DNSH, de PIAS, que son unas exigencias pues muy elevadas que no todas las empresas más pequeñas, medianas o que están arrancando son capaces de cumplir, ¿no? Con lo cual yo creo que también poner en foco en ese progreso, ¿no?, en esa transición, en acompañar a esas entidades pues que a veces pues por tamaño, por propio desarrollo no están ahí, es también una pieza fundamental, ¿no?, para garantizar pues que esta transición de la sostenibilidad y esta transformación del sistema socioeconómico va a ser exitoso, ¿no?, en el medio y largo plazo. Oye, dejarme que vaya a un punto, ¿no?, y aquí también con dos visiones distintas en la parte de demanda, ¿no?, porque yo creo que antes también Úrsula y Laura comentaban hasta qué punto el objetivo con el que se lanza Green MiFID, ¿no?, que es el de incentivar, el de promocionar, bueno, pues que los clientes pidan sostenibilidad, por la disposición, ¿no?, o por cómo se está planteando la norma, esto no está generando incluso alguna reticencia, pues porque lo que decías antes, Pablo, ¿no?, es muy difícil que el cliente comprenda o entienda este lenguaje. ¿Qué estáis recibiendo vosotros por parte del cliente? A ver, el banco está poniendo muchos esfuerzos en formación, porque aquí hay dos... Bueno, yo diría, por un lado está el producto, que hemos hablado de él, yo creo que más o menos lo tenemos apañado, digamos. La parte del distribuidor, es decir, ese señor o esa señora, ese profesional, que es el que tiene que convencer, más allá de convencer, tampoco se trata de convencer, pero de una manera, pues con propio convencimiento, exponer las bondades de un producto que tenga preferencias en sostenibilidad, y luego está el cliente, ¿no? Entonces es un poco lo que yo veo así para tu pregunta. Claro, nosotros estamos haciendo mucho empeño en la parte que tenemos más influencia, que es en nuestros banqueros, banqueras, distribuidores, canales de distribución. Ellos están formados y conocen, pero evidentemente, si a mí me cuesta conocer esto, me puedo imaginar a ese banquero o banquera que está con una presión hasta arriba, con 1000 temas, con tal, pues bueno, dedicarle un tiempo sosegado al mundo de la sostenibilidad y a entenderlo bien y a transmitirlo. Y me consta que hacen un esfuerzo y lo están haciendo, pero va a tomar tiempo. Entonces, ya de primeras, yo creo que evidentemente, ante que un cliente te sientas delante de él, además hemos pasado, como decimos, el primer invierno sostenible, digo primer invierno desde el punto de vista de que con todo lo que ha pasado, hasta ahora esto era, los últimos años era un poco Disney, ¿no? Todo nos iba muy bien, los activos sostenibles, los fondos sostenibles, los índices sostenibles iban muy por encima de los índices tradicionales, pero es verdad que este año hay que dar explicaciones de lo que ha pasado y de por qué ha tirado determinados mercados y determinados sectores que nosotros en un principio consideramos que son exclusiones, ¿no? Un poco así a lo bruto, pero es así. Entonces, claro, a la hora de iniciar ese diálogo con el cliente debes de hacer una aproximación muy cuidadosa y con mucho convencimiento. Y yo creo que eso se nota. Si encima tienes un test que no te ayuda mucho a la hora de la aproximación y tienes poco tiempo, al final, ¿qué ocurre? Que evidentemente lo que nosotros estamos percibiendo es que hay mucha menos demanda de la que en un principio estimábamos. Esto va a llevar su tiempo, yo creo que estamos trabajando todos, en noviembre haremos el nuevo test, esperemos que nos dejen un poquito más margen, que lo hagamos pues más friendly, mucho más digamos, más atrayente, pero la realidad es que los datos que nos dan, que todavía no tenemos datos así muy de año a año, no son muy halagüeños porque evidentemente hay un montón de situaciones como las que os he dicho, ¿no? Así que bueno, seamos optimistas y esperemos que poquito a poco vaya calando. Bueno, mensaje importante yo creo que para la comisión, ¿no? Natividad, en vuestro caso que tenéis un interlocutor, ¿no?, pues más profesionalizado, ¿no?, o ese cliente institucional, ¿habéis también percibido cómo ha sido, ¿no?, ese diálogo con el inversor en los últimos meses, años? ¿Cuál ha sido vuestra percepción de ese interés, ¿no?, en materia de sostenibilidad? Pues nosotros seguimos teniendo ahora el mismo tipo de inversor que teníamos antes, y es inversor institucional europeo al 90%. Estos inversores pues han ido evolucionando en el mundo de la sostenibilidad igual que nosotros, digamos, unos más. Es verdad que tenemos algún inversor que le importa por su perfil, ¿no?, que le importa mucho más la sostenibilidad, que ha firmado pues la alianza Net Zero
del 2050, que tiene objetivos intermedios en el 2030. Ese es un inversor concreto, pero en general la mayoría pues van avanzando pidiendo muchos KPIs, pidiendo mucha información, cada uno en su plantilla, que eso es otro tema también a debatir, cada uno específicamente, y que aunque nosotros hacemos un reporting trimestral realmente financiero que también incluye una parte de sostenibilidad, pues muchos inversores cada vez piden sus plantillas específicas y mucha más información. Y están avanzando, depende del perfil del inversor, pero muchos, yo diría que de momento en la recopilación de KPIs, hay tipologías diferentes de inversores, ¿no? Pero tampoco tienen a lo mejor unos objetivos clarísimos de KPIs que quieren tener en su portfolio y con un plazo determinado, que sería complicadísimo por otra parte si los tuvieran, ¿no? Pero pues van avanzando. Nosotros al final tienes que adaptarte a lo que te pide el más exigente, y lo que haces para el más exigente pues ya se lo estás dando a todos tus inversores porque invierten todos en el mismo fondo en las mismas condiciones. Por ejemplo, la huella de carbono, pues en el 2021 nosotros ya medimos la huella de carbono de todas nuestras participadas, y hablo de participadas de compañías que pueden tener 10 millones de EBITDA, o sea que no es lo habitual que ese nivel de compañías mida la huella de carbono en España, ¿no? Alcances 1 y 2, por supuesto. Pero un inversor pues nos lo sugirió. No te obligan, pero bueno, te van dando indicaciones, hay personas expertas, vas teniendo un diálogo y tú vas aprendiendo con ellos y vas trasladando esa evolución a las compañías, ¿no? E implementándola. Pero los inversores son los mismos. Son los mismos. Nosotros no estamos levantando un fondo de impacto con inversores pues que tengan el impacto como su objetivo primordial, pero sí es verdad que los inversores mainstream, pues muchos de ellos a futuro van a invertir solo en artículo 8. Yo creo que el artículo 6 en el mundo del private equity va a quedar bastante relegado. Como el 8 tiene distintas modalidades y no te obligas a entrar en la taxonomía, que de momento lo consideramos muy complejo, pues ahora yo creo que el mainstream va a ser el artículo 8. Bueno, ahí los inversores, ¿no? Han sido también, yo creo que es importante lo que comentas, Natividad, de esa transformación del inversor tradicional, es decir, no, esto no va dirigido a un nicho de inversores institucionales, sino que ahora ya todos los inversores están ahí con diferente grado de exigencia, pero todos demandan, ¿no?, este tipo de productos. Nos quedan, de hecho ya nos hemos pasado unos minutos de tiempo, simplemente si queréis para finalizar, y así también lo dejamos como punto, yo creo que porque puede incluso dar pie a debates muy interesantes y insistiendo, ¿no?, en ese papel de la transición. En unos segundos, papel del engagement. Pablo, vosotros acabáis también de publicar, ¿no?, vuestro informe de stewardship del año 2022. Conclusiones, puntos claves que ves, ¿no?, en relación a esta herramienta y cómo puede ayudar, ¿no?, a conseguir esos objetivos de sostenibilidad. Bueno, ahí nos ha ayudado Úrsula en el informe. En los comienzos estuvimos ahí debatiendo cómo abordarlo. Bueno, el informe, bueno, es que la normativa nos obliga a todos a 30 de abril, el publicar cuál ha sido tu actividad relacionada con voto, con diálogo. Y bueno, el informe de stewardship, las casas que son líderes como Allianz y muchas más, pues tienen unos informes evidentemente que aprovechan para hacer una aproximación, un posicionamiento muy global de todo lo que es su actividad de implicación, voto, etcétera. Nosotros hemos hecho una cosa, bueno, con menos ambición, pero bueno, tratando también de que por lo menos aquella gente que está interesada pues pueda entender un poco cómo hacemos, primero cómo aplicamos nuestra política de diálogo y de voto, y después qué hemos hecho y luego cuáles son en principio nuestras prioridades, ¿no? Que es un poco también es importante que se sepa, porque luego cuando inicias un diálogo con una compañía y dices, oye, ¿por qué a mí? ¿No? Y bueno, oye, a ver, que es que yo estoy viendo tema climático, estoy viendo aquellos que son los principales que contribuyen a las emisiones de mi cartera, que los que no tienen una política climática, un disclosure específico, en fin, o sea, que las reglas del juego estén claras, primero para tratar de ser lo más transparente posible. Después, evidentemente, tú hablabas, aquí hay dos cosas, ¿no? Es decir, lo hablamos con el tema net zero, etcétera. Tener una cartera para descarbonizar
está bien que se produzca de una manera, pero lo importante es lo que te está pidiendo, o lo que nos pide es financiar la transición, ¿no? Entonces, el engagement, yo creo que, o la implicación, el diálogo, va un poco de eso. Es decir, al final, si tu objetivo es salir bien en la foto, pero realmente lo que haces es directamente a aquellos emisores o a aquellas compañías que más contaminan o que más aportan a los PIAs o a tu huella de carbono, los quitas y pones otros, pues hombre, no se trata de eso, ¿no? Se trata un poco de trabajar con ellos. Y ahí sí que nosotros, las compañías, quizá a lo mejor que tenemos posiciones relativamente grandes en determinados aspectos, determinadas geografías, ¿no? Nosotros a lo mejor no vamos a ir a hacer un engagement con una compañía americana, pero sí con una española, con una europea, etc. Entonces, bueno, ahí lo tenemos muy claro. Creemos que tenemos que trabajar mucho en ser cada vez más activos, en tener la política, la tenemos, pero ser muy transparentes, trabajar mucho en diálogos directos, bien nosotros o bien a través de asesores a los que les damos la capacidad de hacerlo. Los colaborativos a mí me parecen muy importantes, todas las iniciativas que Advance, Climate 100, todo esto, yo creo que nos ayuda a todos, aprendemos mucho y nos da mucha fuerza como grupo. Y el voto, evidentemente, también es muy importante. O sea, el voto al final, digamos que es la escalabilidad de que, oye, en un determinado momento te queda esa posibilidad de expresarte con tu voto a todo un proceso largo, que es un proceso de diálogo. Con esto termino. En muchos ambientes se habla de implicación, de diálogo, pero el diálogo no es llamar a Natividad, que es el Investor Relations, decir, oye, ¿cómo va esto? Y luego le llamas a los 6 meses. Yo no lo sabía, el diálogo es una ciencia, es un procedimiento, tienes que determinar unos objetivos, tienes una herramienta de trazabilidad, unos KPIs, una escalabilidad, unos objetivos, todo está muy bien medido y me parece que eso está fantástico y es donde tenemos que trabajar todos para eso. Entonces, para nosotros, qué duda cabe que una de nuestras prioridades dentro de CaixaBank Asset Management, más allá evidentemente de gestionar nuestro portfolio en base a unos criterios y a unos, digamos, unos presupuestos de emisiones y de sociales, etcétera, y con los indicadores de promociones, el diálogo es una prioridad. Gracias, Pablo. En vuestro caso, Natividad, cuando entráis a las cocinas de las empresas, ¿cómo lo hacéis, ¿no? Y cómo entabláis ese diálogo y ese plan de acción, ¿no?, que antes comentabas? Pues nosotros exactamente estamos implicados al 100%, porque somos accionistas mayoritarios en la gran mayoría de nuestras inversiones. Entonces, somos accionistas mayoritarios en el consejo, entonces nuestra implicación es total. Y desde el momento en el que entramos en una empresa, ya antes de invertir, pues ya, de hecho, incluso en la documentación que firmamos, en el acuerdo de socios, ya incluimos, pues que esto es también bastante novedoso, incluimos pues una cláusula en la que ya hablamos de sostenibilidad y del viaje que vamos a recorrer en esa compañía respecto a la sostenibilidad. A lo mejor todavía sin parámetros muy claros, porque eso lo tenemos que trabajar una vez que entremos, pero empezamos pues a definir una política que será aprobada por el Consejo, a continuación a definir un plan de acción. Bueno, empezamos a trabajar con la compañía y a poner en valor los aspectos sostenibles que ya tiene la compañía, otras palancas de creación de valor que podemos originar, digamos, y también a la mitigación de riesgos relacionados con la sostenibilidad. Muchas sinergias, ¿no?, al fin y al cabo, entre ambos mundos, por decirlo de alguna manera. Muchísimas gracias por vuestra transparencia y concreción en estos puntos. Estamos un poco fuera de hora, pero si queréis, no sé si hay alguna duda, pregunta, no solo en relación a esta mesa, sino las mesas anteriores. No sé si desde casa hay alguna duda o pregunta. ¿Nada? Bueno, pues en ese caso, exacto. Lo hemos explicado genial. Clarísimo. Una. Hola, muchas gracias. Bueno, yo justamente la duda va para Úrsula, hola, que la estaba escuchando, venía un poco tarde y la estaba escuchando por YouTube. Y bueno, me interesaba mucho el tema justamente que habéis comentado, que me parece también muy preocupante, el tema de la consulta esta última de ESMA sobre las etiquetas la propuesta de etiquetas de inversión, que como decíais, tanto tú como Inverco es como ya un poco kafkiano todo. Entonces, ¿realmente pensáis que tiene sentido, porque desde Spain Up vamos a tratar de promover
la incorporación de la inversión de impacto, el reconocimiento expreso en la SFDR, que como hasta ahora no hay nada. El tema de la etiqueta que proponía ESMA para inversión de impacto tampoco reconocía en absoluto las características de esta. Entonces, ¿realmente pensáis que SFDR va a acabar regulando, va a ser quien va a acabar regulando la clasificación en lugar de las etiquetas? Porque por saber, ¿no?, por dónde nos interesa hacer la incidencia. A ver, a mí me parece que tendría más sentido. Ahora, la realidad es que no hay ninguna propuesta aún de ningún texto que indique que SFDR va a ir por esa línea. A mí me parece que tiene más sentido porque creo que donde tiene que estar esto regulado es una norma, no debería ser en una guía de uso de nombres, porque además no es tan sencillo como utilizar otras palabras, o sea, no sé, me parece como que no tiene mucho sentido. Pero la realidad es que a día de hoy la única propuesta que hay de regulación de vehículos, aunque sea, bueno, es que no, en realidad no es ni regulación de vehículos, es uso de términos comerciales, pero bueno, es la guía. Entonces, y es verdad que ahí habla de inversión de impacto, habla del uso del término impacto, es verdad que no lo diferencia, o sea, no lo reconoce como algo distinto, sino que simplemente habla de los porcentajes de inversión sostenible que tienen que tener. Pero bueno, yo creo que yo empezaría, desde luego creo que es importante que eso si salga con el mayor feedback de la industria posible, y luego pues oye, si realmente vamos hacia una regulación en SFDR, pues ahí habrá mucho tiempo, porque además ahí, claro, no es lo mismo que una guía al final el proceso de aprobación es mucho más rápido. Una norma, pues, que claro, de aquí a que tengamos, entonces probablemente tengamos que vivir con la guía un tiempo y a lo mejor acaba, yo quiero creer que acabe superado porque SFDR defina más, pero no está claro, porque el problema que hay es que SFDR nace como una norma de divulgación. Entonces, no sé hasta qué punto se va a querer cambiar eso y regular efectivamente la tipología de activos en esa norma. Se dirá que ese no es el sitio. Entonces, bueno, yo en principio intentaría luchar por la guía y luego, pues oye, si llega SFDR, pues abrir ese... Bueno, pues también te digo que como en SFDR creen una nueva categoría de fondos de impacto, ya sí que entonces le revienta la cabeza a todo el mundo. No, era por aprovechar el tema de justamente cómo van a haber revisión de SFDR también, que no está entre los puntos a revisar, pero es como un clamor del sector de la inversión de impacto, que se le reconozcan un 9 plus o algo así, ¿no? Porque es verdad que no es un reglamento de clasificación, pero como se está usando como tal por la industria. El problema que tenemos es que MiFID tampoco encaja con SFDR. No, entonces es que, vale, dices, sí, tengo un 9 plus en SFDR ya, pero es que en MiFID da igual. Sí. Entonces tampoco sé hasta qué punto eso te va a dar un reconocimiento mayor cuando en el fondo lo... Sí, ahora que van a revisar SFDR, ¿en algún momento se va a leer con MiFID? No, yo creo que no. A ver, esto es obviamente mi opinión personal. ¿Por qué? Porque SFDR tiene un ámbito más pequeño que MiFID. Entonces nunca van a poder estar completamente alineadas. De hecho, el primer texto que se publicó, que sí hablaba de 8 y 8 con inversión sostenible y luego hablaba de artículos 9, claro, entonces cuando lo leíamos decíamos, ya, pero ¿y si yo te quiero vender un bono? Un bono nunca va a ser artículo 8 ni va a ser artículo 9. Y se puede vender en asesoramiento, y obviamente, y en gestión de cartera, y se puede vender, o sea, hay más cosas que fondos. Entonces, nunca va a poder estar alineado. Otra cosa es que y nunca va a poder ser, porque claro, no es lo mismo un vehículo que tiene una cartera de inversiones que una inversión individual. Entonces, tú puedes hacer un asesoramiento sobre la compra de renta variable. Entonces, nunca vas a poder estar completamente alineado con los requisitos que tiene un vehículo que tiene una pluralidad de activos. Y entonces, de hecho, incluso ahora tampoco se lee muy bien. Está más pensando en vehículos que en inversiones directas. Pero nunca va a poder estar completamente alineado por eso, porque tienen ámbitos distintos. Entonces, claro, es imposible. Lo que te vale para un fondo no te va a valer para renta variable, y MiFID tiene que cubrir todo. Lo cual nos hace la vida un poco más complicada. Al final tiene un sentido el que no estén alineadas. El problema es que, hombre, podrían no estar alineadas, pero bueno, que por lo menos pues los fondos, sobre todo por lo menos que los fondos sí que fuesen, oye, que solo puede ser 8, o sea, solo puede ser sostenible bajo SFDR con una versión que encaje dentro de lo que es sostenible para MiFID. Eso sí tendría sentido para mí. Que digamos que cuando se hizo MiFID, lo que hablaban en las exposiciones, bueno, los documentos justificativos y demás, decían que consideraban que el 8 normal no era lo suficientemente sostenible, cuando uno hablaba de 8 y 9, que luego lo quitaron. Claro, dices, bueno, pues entonces define un 8 más sostenible que te valga para MiFID y hagamos que todo esté más armonizado. Eso sí podría pasar, pero una convergencia absoluta no por este problema que hay de tipología de activos. Bueno, desde luego no va a ser la última vez que nos veamos hablando de estos temas. Ya veis que esto es algo completamente
desarrollo. Agradeceros a todos vuestra asistencia, a los que estáis aquí hoy con nosotros, a los que nos acompañáis desde casa. Recordaros que esta es la primera de otras 4 jornadas que vienen por delante a lo largo del mes de mayo. Un mes en el que pues buscamos, ¿no?, que la sostenibilidad sea protagonista, más aún de lo que es ya de manera habitual, y que esperamos volver a veros. Muchas gracias. Gracias.